Bienvenidos a Entre Mundos Paralelos, un nuevo espacio donde trataremos de modo coloquial temas relacionados con el misterio y otras realidades. Para ello contamos con un gran equipo que para este primer programa está formado por Jesús Garrido. Hola Jesús. Muy buenas. Fran Garrido. Hola, muy buenas a todos. Que también es nuestro técnico de sonido. Y Miguel Ángel Gordillo. Hola, ¿qué tal? Todos ellos con experiencia en programas de misterio como es La Travesía de Radio y La Travesía de Caronte de Radio Maracena. También forma parte de nuestro equipo Antonio Buendía, viajero de Alforja y gran aficionado a los temas esotéricos relacionados con la Iglesia. Hola Antonio. En el programa de hoy trataremos el controvertido tema de las apariciones marianas, centrándonos principalmente en los casos de Guadalupe en México y el de Garabandal aquí en España. Expondremos nuestros puntos de vista y trataremos de dilucidar qué hay de cierto en los relatos que nos han contado. Comentaros que en este primer programa queremos sortear una cámara de acción deportiva entre aquellas personas que vean el programa y se suscriban al canal Telecarta Ojal. Así que iniciamos el programa con una pequeña introducción sobre los temas tratados y comenzamos la charla. Han sido varias las mariofanías, apariciones marianas, a lo largo de la historia, las que se han sucedido. Algunas tienen el respaldo de la Iglesia, otras la indiferencia de esta o incluso la catalogación de burdo fraude, según el parecer de la autoridad de turno. España no es un caso aparte en estas lides. No vamos a abarcar todas, pero sí a reseñar las más notorias y, entre estas, destacan sobremanera Guadalupe, la de México, no la extremeña, y Garabandal, ambas con permiso de Lourdes y Fátima. La tilma, la imagen plasmada en este ensayo y todo cuanto le rodea en su origen y confección, es uno de los misterios más longevos en torno al icono de la Virgen y su influencia sobre creyentes y ateos. Esto acaecía por el año 1500 de nuestra era. Analizando esta de manera detallada, hay investigadores que afirman detectar imágenes reflejadas en las pupilas de los ojos de esta, como si de una fotografía impresa se tratase. Juan Diego fue el indio chimicheca que tuvo contacto en varias ocasiones, 4 en total, con la entidad luminosa. Esta se comunicaba con él y le encargó la construcción de una iglesia en ese lugar. La imagen se generó al coger Juan Diego unas flores en la cima del Tepeyac y envolviéndolas en la tilma por orden de esta. Al llegar a ver al obispo, el franciscano Juan de Zumárraga, desplegó esta y tras caer las flores observaron atónitos la impresión de esta serigrafía. El resto de la historia y trayectoria es lo que nos trae hoy aquí a hablar de ella. No menos importante y más documentada aún es la cadena de apariciones de San Sebastián de Garabandal, en Santander, al norte de España. Nos remontamos a junio de 1961. Varias niñas de la aldea que da nombre a esta Virgen fueron testigos directos de las apariciones. Primeramente, una entidad se manifiesta como el ángel San Miguel y les anuncia en diversas ocasiones la venidera aparición de la señora. Cada aparición era solo visible para las niñas, pero presenciada a veces por cientos de personas que acompañaban a las 4, centrándose especialmente en la figura de Conchita. Se pudo ver una comunión donde se aparecía la forma de una hostia sagrada salida de la nada y que se depositaba sobre la lengua de Conchita. No existen grabaciones o fotografías de las supuestas apariciones, pero sí cuentan con el testimonio de las afectadas de manera directa y de cientos de testigos que estuvieron presentes en muchos de los trances que sucedían en cada episodio, algunos de ellos estremecedores, y lo más notable es la captación de fotografías y otras filmaciones de la época sobre estos eventos que dan fe de todo lo acontecido. Es impactante ver los rostros desencajados de las niñas y su forma de actuar, llegando a caminar en estado de éxtasis sobre sus rodillas a una velocidad preternatural o caminando rápidamente hacia atrás, con la cabeza alzada, vista al cielo y sin tropezar ni caer en ningún momento. Sin embargo, y a pesar de ser una de las apariciones más documentadas y estudiadas, dada la proximidad en el tiempo y los medios de que se disponían, ha quedado relegada a un puesto secundario en favor de la cercana Lourdes o la vecina Fátima. Tenemos la cercana aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, con los 3 niños pastorcillos como eje principal, a los que también encomiendan mensajes y vaticinios. Más al norte, en nuestro país vecino, Francia, Lourdes también ocupa un puesto privilegiado en el ranking de mariofanías. Cada aparición cuenta con su mensaje y sus peculiaridades, pero en todas ellas se repite el mismo patrón. Una entidad se aparece a determinado grupo de personas, niños, y se identifica con un icono de la fe que éstas profesan.
Luego les da instrucciones concretas y otros mensajes, unos que son revelados y otros que no, según impone la aparición, y dejan de sucederse las apariciones sin dejar rastro alguno ni otras pistas sobre su origen o autenticidad. Los mensajes vertidos por la aparición eran apocalípticos sobre el comportamiento del ser humano y su modo de vida, completamente apartado de la caridad y de la filantropía, anunciando grandes catástrofes y otros eventos en lugares y fechas concretas. Un dato curioso dado en Garabandal sobre el fin de la era que contemplamos es que solo habría 3 pontífices, 3 papas más, tras el actual de aquellas calendas, Juan XXIII, y ya estamos en ese tercero. Podemos pensar que seres superiores quisieran comunicarse con nosotros y aprovecharan el dogma de la fe para facilitar dicho proceso, o también podemos pensar en una convenida manipulación o tergiversación intencionada por parte de los poderes fácticos de cara a consolidarse en un mundo cambiante. Tal vez las apariciones de ayer fueran los dioses del pasado o los ángeles del futuro, quién sabe. Todo esto ha decaído sobremanera proporcionalmente a la evolución de la tecnología y la pérdida de la fe. Por último, recomendar a quienes nos siguen una filmación de una supuesta aparición mariana en Zeitún, en Egipto, sobre el tejado de una iglesia copta. Si es un montaje o es real, solo depende de lo que creamos o queramos creer, al margen de las pruebas. Fran, ¿qué podemos decir sobre la aparición de Guadalupe? Pues mira, Ángel, te resumo a grosso modo. Te cuento que el Nicammopua, que es un libro que data del año 1649 y escrito por el bachiller Luis Laso de la Vega, nos cuenta, basándose en un manuscrito que estaba escrito en una lengua nativa que se llama Nahuatl, que no me salía, del año 1556, nos cuenta lo que acaeció el sábado 9 de diciembre del año 1531. Y no fue otra cosa que mientras se dirigía a pie hacia un lugar que se llama Tlatelolco, San Juan Diego, porque hay que dejarle el San delante porque es santo del año 1991, pues este hombre, al llegar a la zona que se denomina el monte Tepeyac, allí tuvo la visión de la aparición de la Virgen María, como él la llamó. Mi niña. Mi niña, exactamente. Y esta aparición tuvo lugar durante 4 días consecutivos, desde el día 9 de diciembre al día 12 de diciembre. Estas apariciones, a grosso modo, fueron simplemente la aparición de la Virgen, al cual le dio el mensaje al indio Juan Diego de que tenía que hacer llegar a la autoridad, que en aquel tiempo era el obispo de México, de Nueva España, como se denominaba, el franciscano Juan de Zumárraga, de que era voluntad de la Virgen de que se construyera un santuario en la zona, concretamente donde se apareció ella, en el cerro de Tepeyac. Entonces, el día 9 de diciembre le pasó el mensaje al indio Juan Diego de que quería que se construyera allí, y el indio Juan Diego fue a ver a don Juan de Zumárraga, el obispo de Nueva España, y obtuvo la respuesta de que, bueno, pues muy bien, bienvenido, me alegro mucho, pero no me creo que haya habido una aparición de la Virgen, con lo cual la Virgen se apareció en 2 ocasiones más para decirle a Juan de Zumárraga que insistiera en la primera ocasión, y en la segunda ocasión le dijo que le iba a dar una prueba visible, porque el obispo le había pedido una prueba de un dogma de fe. O sea, si yo quieres que me crea que existe esta aparición, pues tengo que tener algo tangible, algo que yo vea que existe. Y en este caso, pues el indio Juan Diego, San Juan Diego, se lo dijo a la Virgen, y la Virgen le dijo que le iba a hacer un milagro. De tal manera que el día 11, entre el lunes 11 de diciembre del año 1531, pues el indio Juan Diego había quedado con la Virgen citado para ver su aparición, que le iba a desvelar o le iba a dar algún tipo de prueba para demostrar de que realmente se había aparecido, de que era la señora, la que se llamó después la guadalupana, la que estaba pidiendo que se le construyera un templo en la zona. Y resultó de que ese día su tío,
que se llamaba Juan Bernardino se puso muy enfermo, que prácticamente pues él se veía que estaba en las últimas, que moría. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que el indio Juan Diego, siguiendo un buen criterio, como buen cristiano, dijo: mira, es prioritario, yo sé que la señora, la Virgen, la aparición que he visto estos días atrás, sé que quiere que vaya a verla, pero también sé que mi tío se muere y necesita una confesión. Entonces él, haciendo caso omiso a la citación de la Virgen en el monte Tepeyac, pues tiró hacia la ciudad más cercana para pedir un confesor, buscar un confesor para su tío. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a medio camino se le aparece la Virgen, esta aparición que había tenido otras veces, y le dice que no se preocupe, que lo echa en falta en el monte Tepeyac, pero que la Virgen, que es toda sabiduría, sabía que él iba a ir a buscar a un confesor para su tío, porque ella era consciente de que estaba enfermo. Pero igualmente la Virgen le dice que no tenga ningún tipo de miedo, de que su tío ya está bien y que solo tiene que ir a decirle al obispo Juan de Zumárraga de que la aparición es cierta y que tiene una prueba. En ese momento la Virgen le da una prueba y le dice: la Virgen, corre a la cima de ese cerro que ves enfrente y busca unas rosas que hay que han nacido para que las corte y se las enseñe al obispo. Y es curioso cómo San Juan Diego le dice a la Virgen: estamos fuera de temporada, no hay rosa alguna que buscar, es diciembre, señora. Pero la señora le insiste que vaya, que la encontrará, y efectivamente va, las corta y él toma su tilma, su capa, la toma como una especie de alforja donde echar estas rosas que corta, que son las pruebas para decirle al obispo Juan de Zumárraga que existe realmente la aparición mariana. ¿Cuál es la sorpresa de Juan Diego, de San Juan Diego? Que cuando llega a la presencia del obispo, una vez había recogido esas rosas, pues el obispo le dice: enséñame la prueba que tienes de que la aparición de la Virgen es cierta. Y él tira hacia el suelo la tilma, o sea, la tilma es una especie de capa que llevaban los campesinos en aquella época, una especie de cubrimiento que lo utilizaban para cubrirse contra la inclemencia del tiempo, y algunas veces cuando llevaban carga en la espalda, pues para mantenerse, o sea, para no arañarse en la espalda. ¿Y cuál es la sorpresa de San Juan Diego? Cuando llega allí a la presencia del obispo, abre la tilma, y la tilma, a los pies del obispo, caen efectivamente las rosas que él había cortado, que en esa época de diciembre no existían, era imposible, que ya era un milagro que existieran esas rosas, preciosas, por cierto, muy bonitas. Pero ¿cuál es la sorpresa de San Juan Diego cuando observa la cara descolocada del obispo Juan de Zumárraga, que ve que su tilma, la tilma de Juan Diego, que había utilizado como portante, como alforja, por decirlo de alguna manera, de esta rosa, está impregnada con una imagen realmente divina, preciosa, de Nuestra Señora de Guadalupe, preciosa, realmente impresionante. Y el obispo, al ver tal imagen tan preciosa, tan santa, tan increíblemente celestial, pues cree en el milagro, y entonces cuando obliga o pide que se construya una ermita que luego se convertirá en una iglesia y posteriormente en una basílica, y más nuevamente en una iglesia más nueva, hasta en 4 ocasiones ha cambiado, que es la que a día de hoy guarda a la patrona de México, que es la Santísima Virgen de Guadalupe. Y que es la que podemos observar en las imágenes que estamos viendo aquí a nuestra espalda. Efectivamente. Bueno, y Miguel Ángel, ¿qué podemos hablar de Garabandal? ¿Cómo podemos meter a los espectadores en situación para que sepan qué fue lo que sucedió en aquel lugar? Pues mira, vamos a ver, vamos a situar a los espectadores. Nos vamos a ir primeramente al año 1961, en una España ya floreciendo, una España ya... Bueno, un poco mísera después de la guerra, pero sí. Sí, pero ya en el año 61 ya había infraestructura, ya había muchas cosas hechas. Pero nos vamos a situar en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, en Cantabria. Ah, en Cantabria. Por supuesto. Nos vamos a situar en un pueblo de unos 300 habitantes aproximadamente. Bien comunicado, claro. No, para nada. En ese momento... Es que a día de hoy sigue igual, Miguel Ángel, sigue completamente... Garabandal ha cambiado. A ver, Garabandal... No, pero sigue igual de incomunicado, ¿eh? No, ha cambiado. Ya tiene una carretera asfaltada, pero en aquel tiempo no. Hablamos de una carretera, o de un carril, mejor dicho, lleno de piedras y curvas, y totalmente diferente a lo que hay hoy. No existe lo que había ahí con lo que hay hoy.
En aquel tiempo no existía la televisión, en aquel pueblo no existía nada todavía. La radio la tenían algunos solamente, algunas personas. Y los medios de comunicación totalmente nulos. El cura del pueblo llegaba allí montado en una burra. Es que para que veas tú hasta qué punto podíamos hablar de lo que era San Sebastián de Garabandal en aquel tiempo. Hablamos de 4 niñas. De Conchita González, Jacinta González, Maricruz González y Mariloli Manzón. Aunque 3 de ellas tienen el mismo apellido, ninguna tiene parentesco, ¿vale? Todas ellas constan de 12 años, menos Maricruz González, que en ese momento tiene 11 años. Y a estas 4 se le aparece la imagen de Qué curioso, tan jóvenes, son influenciables. Sí, no, influenciables no, son, a ver, Son testigos. Inocentes. Esa es la palabra. No influenciables, inocentes. Como en tantas apariciones, Fátima, Lourdes, siempre personas inocentes, personas rurales, con una cultura, vamos a decir, de poca a baja, ¿vale? Pero no por menospreciar la cultura, sino porque en las apariciones que ha habido son sucesos que han sido puntuales en todos ellos. También, al igual que zonas rurales. Pero bueno, basándonos en los hechos, todos estos hechos transcurren entre el año 1961 y 1965. En el 18 de junio de 1961 surge la primera aparición, la de un ángel que ellas ven, que no identifican, pero después como que se aclara que es el arcángel San Miguel, y que les avisa de la próxima aparición de la Virgen. Suceso que viene el día 2 de julio, porque el día 1 de julio el ángel habla por primera vez con las niñas y le dice que la persona que van a ver le parece ser la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. La Virgen les deja varios mensajes. A destacar entre ellos, pues el primero y el tercero, además del último, que el último no se desvela hasta bastante más tarde que todavía. Después de 2000 apariciones, se supone, ¿no? De más de 2000 apariciones. De más de 2000 apariciones. Lo que me quiero centrar es en lo que es el mensaje de las niñas, porque el mensaje de las niñas está basado siempre en el hecho de que la Virgen pide siempre oración, pide sacrificio y pide que seamos buenas personas. Es que, como en todas las apariciones marianas. Sí, al final es un mensaje bastante concreto. Que pero muy típico de las apariciones marianas. Y es una cosa que no te pide gran cosa, te pide una cosa que sea mejor. Normal y corriente, exactamente. Aunque el último mensaje todavía no se ha dado y se dará pues muchísimo más adelante, lo dará Conchita, haciendo referencia a lo que es el gran milagro, el milagro que todo el mundo espera, el milagro que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo quiere palpar, que todo el mundo... Algo a nivel mundial, ¿no? Algo a nivel mundial. Me recuerda a Fátima, que también tenía un mensaje oculto. Sí, aunque Conchita, que es el foco de atención, porque Conchita... ¿Por qué Conchita? No lo sé. Ahí está mi gran duda es por también qué. En Fátima estaba Lucía, entiendo. Exactamente. Siempre hay una persona, ¿no? Que es la que lleva, digamos, un poco que es la llave, tema ¿no? principal. La que tiene exacto, la la llave. clave. Alguien tiene la llave, y en este caso yo creo que la llave la tiene Conchita, porque Mariloli, la pobre, pues falleció. Entonces el único de los 4 testigos que falleció después de una larga enfermedad pulmonar. Y por último, tengo así un poco entendido de que Conchita, las 3 niñas viajaron a Estados Unidos quizás por el tema de la presión y tal, porque se ejerció mucha presión sobre el tema. Conchita, quizás podríamos decir que a lo mejor fue la elegida por el hecho de lo que quizás te quiero comentar un poco, que es Conchita renegó, al igual que afirmó el mensaje, también lo renegó. ¿Pero lo renegó dentro del, digamos, el entorno este de las apariciones o fue a posteriori? Fue a posteriori, sí, exactamente, fue a posteriori. Llegó un momento que quizás por el kit de la cuestión de que estuviéramos presionadas o se viéramos, renegó de la cuestión, pero
llegó a renegar de los mensajes de las apariciones de la Virgen, pero también ella en su interior sentía como que no podía renegar aquello, porque estaba en las dos partes, estaba mintiendo. En la parte de que estoy mintiendo porque estoy diciendo que los mensajes no han aparecido y que yo no he visto a la Virgen. Y se sentía mal. Y en el momento de que ella empezó a sentirse mal, volvió otra vez, quizás, a recuperar ese mensaje. Las últimas informaciones, que no la podría confirmar, de que Conchita ya no vive en Estados Unidos, porque todas ellas, menos Mariloli, Maricruz, se fueron a vivir a Estados Unidos. Conchita, la última información que tengo, no la tengo contrastada, habría que contrastarla, pero es que ya no vive allí. También es curioso que unas niñas de un pueblo un poco, digamos, perdido, en una España profunda, sí, y eso, España profunda, que acaben las tres en Estados Unidos, ¿no? Voy a contar un pequeño dato, más que los Estados Unidos, es de un pequeño pueblo, quizás, mira, lo del que terminar en Estados Unidos podríamos resolverlo de una pequeña forma. Es que cuando sucedió aquello, la mayoría de los visitantes que aparecieron o que vinieron tras el milagro de Garabandal, ya un milagro entre comillas, hubo muchas cosas extrañas eso, pero fue que muchos de los visitantes eran de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y una pequeña anécdota es que, vamos a ver, en la zona de Garabandal es una zona muy despoblada, muy rural, igual que lo que es en Fátima. Que en Fátima ahora mismo podríamos hablar de una zona ya más poblada, pero en aquel tiempo era una zona casi despoblada. Y era además, una aldea. Pero además cerca de una zona muy misteriosa con España. Y despoblada. Las Urdes. Correcto. Que nos dará tiempo para otro día. ¿Qué podemos destacar del tema de las apariciones? ¿Por qué se producen en ciertos lugares? Sí. ¿A qué se debe? Y más concreto en la de Guadalupe y Garabandal, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde parten? Es el motivo. ¿Por qué se aparece la Virgen allí y no en otro lugar? Es que la Virgen María no es una entidad, no es algo raro que se mete dentro de lo que nosotros creemos de nuestra religión, del catolicismo. No, se presenta con nombre y apellido, prácticamente. Bueno, curiosamente, Antonio, me vas a permitir que hagamos un pequeño matiz. Sí. En las apariciones, por ejemplo, de Fátima, hasta prácticamente la última aparición no desveló quién era. Soy Nuestra Señora, del Rosario, creo que se exactamente, se presentó se identificó como Nuestra Señora del Rosario. A ella les daba vergüenza a los niños preguntarle. De Fátima, correcto, pero en las primeras apariciones no dejó un dato. Simplemente, bueno, pues digamos que el clero que rodeaba a estas apariciones, pues dijo que era la Virgen, pero no se sabía directamente. Luego también hay que tener en cuenta que no sería la única aparición en la que tampoco se ha identificado directamente. Concretamente, en la de Guadalupe, no se identificó la Virgen como Virgen, bueno, no exactamente, no era Virgen de Guadalupe. Tenía un nombre azteca, o sea, ella se identificó con un nombre azteca y entonces se le cambió por la similitud de esa pronunciación, que ahora buscaré el dato, se le pronunció, o sea, se le ha denominado de Guadalupe, como la que tenemos en Cáceres, en Extremadura, aquí en España, pero en verdad no era Virgen de Guadalupe, es una especie de fallo de pronunciación que en su momento pues se denominó así. Como la cultura también teóricamente, o sea, la gente que iba a registrar esto eran los colonizadores, los españoles, porque, bueno, si hay que ser exactamente veraz, quien nos cuenta lo que ocurrió en aquellos días es un escrito del año 1556, si no me equivoco, que ya habían pasado más de 20 años de la aparición, porque la aparición principal fue el día 9 de diciembre del año 1531, a San Juan Diego, que no voy a decir ahora mismo el apellido porque me es impronunciable, ahora lo intentaré posteriormente, en el que sí recuerdo el monte denominado Tepeyac, sí. allá en México.
Bueno, el caso es que lo que quería hacerte ese pequeño matiz, que es curioso cómo en estas apariciones no se dice quién es exactamente la entidad que se ha aparecido, o sea, el nombre de la Virgen, hasta que pasan varias apariciones. Sí es verdad que el indio Juan Diego identifica rápidamente, bueno, según este escrito al que yo hago referencia, que está escrito en una lengua autóctona de la tierra, una lengua precolonial. El indio Juan Diego hace referencia a Nuestra Señora, sí. Pero no dice, bueno, él sí la identifica como una aparición mariana. Bueno, tengamos en cuenta que el indio Juan Diego era convertido, naturalmente, él era, digamos, nativo de allí de México, descendiente de la cultura de los mexicas, o sea, de las que había allí. Simicheca. Exactamente, simicheca, exactamente, correctamente. Y este escrito se nos cuenta que él la reconoce como mi niña, pero no dice que sea la Virgen de Guadalupe, exactamente. Hay una cosa que me gusta mucho de lo de Guadalupe. Vamos a ver, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece, prácticamente los españoles llevábamos allí 20 años. Los españoles serían, mira, como nosotros, somos todos de interior, es muy curioso, y tenemos prácticamente, si echamos 500 años para atrás, tenemos 10 años más que Hernán Cortés. Hubiéramos podido ir perfectamente como soldados o haciendo naves o lo que sea. Es curioso cuando este indio con su idioma intentó expresarse y decir que era la señora de Casacúpel, los que estábamos allí junto con el obispo Zumárraga dijeron: Casacúpel, eso es Guadalupe, hombre, que no te enteras, y por eso tuvo que salir. Y es muy curioso que la Virgen María vino allí, pero no vino para nosotros, vino para los indios, se manifestó a ellos y fue un mensaje para todos los españoles que estábamos allí, para toda esa civilización. Una cosa impresionante, 17 años después de que Hernán Cortés pusiera un pie en Veracruz. Todo lleno de simbología, bueno, para que esa gente, que no sabía prácticamente leer ni escribir, que para ellos su televisión, su sálvame diario eran las estrellas, que era lo que le contaba sus historias, y de pronto aparece ahí una imagen de una mujer mestiza, donde todo le está hablando a esas señoras mayores y a esos hombres mayores, que son los que transmiten el conocimiento a los más chicos. Todo en su idioma, todo para ellos. Y nosotros los españoles allí prácticamente simples testigos. Lo único que supimos decir fue que de Guadalupe, hombre, que no te enteras. La mujer que pisa la cabeza de la serpiente se apareció. Si viera la diosa que adoraban allí, la de la serpiente, que era la madre del dios este, que tenía 135.000 calaveras humanas, contaron los españoles. Quetzalcóatl, pues su madre. Su madre tenía serpientes, le salían hasta del culo. Entonces, le ponían, sacrificaban mujeres embarazadas para coger los fetos y con sus cabecitas hacerle collares a esa diosa, ¿vale? Vino ahí a pisar la cabeza de la serpiente, a cambiar el mundo y a darle una esperanza y un sentido a su vida, a pesar de los españoles, que alguno bueno tenía que haber, ¿eh? Seguro. No, perdona. Un cabrón seguro, pero... Alguno malo habría, diría yo. Ese sería el matiz, porque os voy a decir una cosa, eso también está muy denostado y es una cosa para mí muy triste, de que se nos coge y se nos pone siempre como los malos de la película, ¿no? O sea, los españoles somos los que hemos ido a por el oro, los españoles hemos hecho allí una masacre, hemos hecho una limpieza étnica, cuando es completamente falso, porque se puede demostrar tan simplemente como teniendo en cuenta que este hombre fue convertido, San Juan Diego se convirtió al catolicismo, pero ojo, que había mucha gente que seguía procesando la religión antigua y ojo, si seguían procesándola quiere decir que no estaban masacrados, con lo cual vivían y estaban allí y convivían con los españoles. Y luego, pues me parece curiosísimo de que, oye, siempre, es que hace pocos días lo vi en una película. Era Kathy Bates, la actriz Kathy Bates, la que hablaba el diálogo. ¿Perdona? La que ganó el Oscar por Misery. Exactamente, correcto, exactamente. Sí. No recuerdo ahora mismo la película. Sí recuerdo la película. Me ha venido a la cabeza, es la de Ultimátum a la Tierra. La última versión, remasterizada, remasterizada. La de Keanu Reeves. La de Keanu Reeves, exactamente. Y me parece curioso que estaba hablando de unas cosas y otras y no tuvo ningún problema en decir, igual que los españoles cuando llegaron y masacraron a los... en la colonización indígenas. A los indígenas. Sí. Por eso hay nativos en Estados Unidos, por eso hay nativos en Sudáfrica, por eso hay nativos en todos los países donde los ingleses... pregunto, ¿por qué no habló de los indios americanos? Nunca hubo comercio de esclavos. Y de la reserva americana. Nunca hubo comercio de esclavos, nunca hubo imposición, se adaptaron la cultura descubierta.
de los descubridores con la autóctona, digamos, se impuso, se dio el dogma de la fe, se les dio a conocer la religión que se profesaba en el viejo mundo. Y se les incentivó a convertirse, pero no se les obligó, tanto que se dice obligó, si luego. No, es falso, ¿eh? Es falso, no se les obligó. Sí es cierto que se les incentivó naturalmente el que se convertía al cristianismo y el que cogía nuestra cultura. Gozaba de simpatía. Hombre, y tenía preferencia, y de hecho había cargos políticos que eran aborígenes, o sea, que eran gente de allí de la tierra. Chimichecas de esto. Llegado a este punto, sí me gustaría saber esa pregunta que hay por ahí también de hasta qué punto los colonizadores españoles se pudieron aprovechar de que allí ya existía un Dios e intentar darle un poco la vuelta a la tortilla para beneficiarse y hacer que los indígenas pues un poco adoraran a los dioses cristianos. Yo creo que hace 500 años pasaba como ahora. A la gente la religión le importa una mierda. A la gente de la Iglesia Católica no le importa nada, y lo que dice el cura o el franciscano de turno no importa nada. Ese viene con la prédica a mí a comerme la olla. A mí déjame, que yo lo que quiero es oro. Lo que quiero son pasármelo bien y vivir los 4 días que estamos aquí. Coger todo lo que puede y largarme. Y la gente piensa que nosotros que llegamos allí con una cruz y con una espada. Bueno, con la espada seguro. Con la cruz solamente los misioneros que iban, que eran pocos. Pocos y valientes. Pocos que iban a los españoles, y el Juan Diego tuvo que ser de las 10 personas que en 10 años que se convirtieron, porque de pronto el hombre, la fe es un don de Dios. Y este hombre lo sintió por algún misionero, por lo que sea, y el tipo se recorría 50 kilómetros para ir a misa. Cierto, un señor mayor, con 57 años creo que tenía. Por cierto, su nombre significa el que habla como águila, ¿vale? Sí. Y ya era un hombre, ya era un anciano. O sea que su palabra valía, su experiencia valía. Había sobrevivido muchos años en una sociedad que mataba a Tokiski. Entonces era importante, fíjate el testigo, un anciano. Igual que aquí nosotros decimos los niños no mienten, y la Virgen María se aparece a niños. Lo que pasa es que en España no hacemos ni caso ni a niños, ni a viejos, ni a nadie. Eso es cierto, sí. Volviendo un poco a la pregunta de Ángel, sí. En la que ¿por qué se aparece en lugares así más aislados, lo que sea? Características comunes, como la que acaba de decir Antonio, que siempre se aparece a niños y eso. Características comunes también, tanto en las apariciones de Fátima, como las de Lourdes, como la de Gravandal, como un ejemplo aquí muy cercano que tenemos, Pedrera, sí, en su momento. Bueno, la Virgen de Pedrera, vamos a matizarlo. Palmar de Troya, Pedrera. Está en muy entredicho. Las apariciones marianas de la Virgen de Pedrera están muy entredicho. En entredicho podríamos cogerlas todas. No, sí. No, porque, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe nos dejó la tilma. Sí. ¿Qué ha quedado en Pedrera? Sí, pero... ¿Qué ha dejado? Que sí, pero las podríamos cogerlas todas. En entredicho podríamos cogerlas. ¿Sabéis, por cierto, bueno, hablaremos mucho más extendido de la tilma a continuación, pero sabéis que son, junto a la sábana santa de Turín, ¿vale?, son las únicas 2 reliquias de la Iglesia que la Iglesia reconoce que son divinas, o sea, que son de procedencia divina, que no... Entendámonos, pues, ojo, vamos a ver, de procedencia divina, que tienen... digamos, la mano divina encima, ¿vale? Sí, el márchamo divino. Exactamente, porque la sábana de Turín era un sudario de la época contemporánea de Jesucristo, se presupone, entre comillas decimos, porque ya sabéis los estudios del carbono 14, etcétera, y la tilma, la santísima tilma de la Virgen de Guadalupe. La tilma era una capa, una especie de tela, un sayo que llevaban los... agricultores de la época, que era una costumbre típica precolonial, que llevaban una tilma, ¿no? Con este manto por encima para cubrirse de la inclemencia y también pues para ayudarse en los trabajos, por ejemplo, cuando se cargaban cosas en el hombro, etcétera. Y la tilma es de origen vegetal, mundano, o sea, de aquí, no es que haya aparecido de la nada. La tilma era de San Juan Diego. Era su tilma, era su capa, ¿no?, su sayo, ¿no? Y sabemos que su procedencia es mundana, pero tienen ese toque, esa cosa divina de que las mantiene. Pues ahí lo tiene. Una tilma, sí, por decir algo, y no quiero extenderme con el tema de la tilma, que vamos a hablar naturalmente a posterioridad con él, dura, una tilma natural, está hecha de fibras naturales de una planta autóctona de allí de la zona mexicana, de México, y tiene una duración aproximadamente a la intemperie, bueno, en unas condiciones normales, de unos 8-10 años. Esta tiene más de 500. Sí. Y ahí sigue.
por algún tipo de circunstancia. Por eso digo que se no sabemos se si justifica de alguna manera la aparición. Otras apariciones Sí, sí. están en entredicho. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que tú eres bastante creyente de las apariciones de Garabandal. Eres muy partidario, pues tendrás tu escepticismo, supongo, también. Alguna cosa habrá que no te Hay de cuadre. todo. Pero me parece muy curioso el número de apariciones. ¿Te das cuenta? Aquí en las apariciones ¿La de aparición de Guadalupe, Garabandal? si no me equivoco, Antonio, fueron 4 apariciones en Guadalupe, si no me equivoco. En Fátima, si no me equivoco, son otras por el estilo, ¿no? Otras 4. Son pocas, pero luego seguramente tuvo la que sobrevivió en Fátima, se le volvió a aparecer la Virgen en Pontevedra, por ejemplo. Pero es que tenemos en Garabandal, se cuentan más de 2.000. Miles, sí. Eso me parece muy poco creíble, no es muy normal, Jesús. Tú ya sabes, el cambiar, digamos, vamos a ponerlo de una manera, ya no solamente desde la fe, sino desde de la manera que yo tengo de entender este tipo de fenómenos. Vamos a pensar que fuera de alguna manera alguna cosa que se sustentara en algún tipo de universo paralelo, como dice nuestro programa, o de energía. Pues yo entiendo que igual que un ente de un ser querido nuestro o de alguien que hemos conocido en vida se nos puede manifestar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al que crea en este tipo de fenómenos, se nos puede manifestar y unos segundos o tal. Ese tipo, la energía que cuesta salir de un plano hacia otro o de una realidad hacia otra, o como lo queramos llamar, o que necesita para manifestarse, es una energía grandísima. O sea que yo entiendo que se puede manifestar en 4 ocasiones. Según tu concepto físico Claro, y, de, claro. y de dimensión. Pero- no sabemos si... Sí, vamos, si- si es la Virgen, hay que pero tener en cuenta que es tiene que una energía infinita, ¿no? Estamos hablando de lo divino. De lo divino, vale. Es que no podemos... Bueno, Pero ese 2000 es el 2000 veces, márchamo, que Miguel tenemos- Ángel. 2000 Ese es el veces, márchamo. 2000 veces. A ver. No es suficiente, no. con 40 o con 20 o con 10 no es suficiente. Con una es suficiente. Pero yo te digo una cosa, si dudas de más de 2000 veces aparecida, entonces me dudas también de 2000 éxtasis de las niñas. De más de 2000 éxtasis. ¿Sabes lo que es un estado de éxtasis? Porque se le hicieron pruebas de todo tipo. Quemaduras, pinchazos, Bueno, alumbramientos la en los primera ojos. aparición fue supuestamente del arcángel San Miguel. Sí, las primeras. No la primera, sino las primeras. Vale. Hasta que se anunció que la que se iba a aparecer era la Virgen del Monte Carmelo. ¿Vale? Que eso fue... Bueno, la Virgen del Carmen, ¿no? Si no me equivoco. Sí, del Monte Carmelo. Eso fue en el 1 de julio del año 61. La primera aparición surge en el 18 de junio. ¿Vale? Que las niñas van, suben al Cerro de los Pinos, allí cerca ahí está la casa del maestro, ellas van allí como entre jugar y no jugar, travesuras de niños, a robar unas manzanas, y se aparece el arcángel. Esa fue la primera aparición, pero no deja ningún mensaje. Las niñas se van para el pueblo, un tanto asustadas, cuentan la historia, Hombre, un tanto asustada, me lo un imagino. tanto asustadas, cuentan la historia de lo que ha pasado, al día siguiente vuelven, ¿no? Y ya aquello se empieza a forjar, empieza a tomar forma, a coger, hasta que ya el día 1 de julio se aparece el ángel y le dice que la persona que se va a aparecer es la Virgen del Monte Carmelo. Y a partir de ahí empezamos ya a contar éxtasis. Y yo te digo eso, o te pregunto, ¿dudas de más de 2000 apariciones? Y yo te digo, ¿dudas más de 2000 éxtasis? ¿Sabes lo que es mantener a una persona como una tabla rígida? Sí. ¿Sabes lo que es tener a una persona? Tú eres capaz. Te voy a poner solamente que tú mañana te cojas y te pongas a mirar al cielo Hipnosis. durante 3 horas. Pero necesitas el hipnotizador. No están sujetos a nuestras leyes físicas. 4 personas. No Pero está. 4 personas al mismo tiempo que sienten la llamada Bueno, en su casa. si alguien Y las es capaz- 4 personas si que Miguel- sienten la Miguel, si llamada, alguien lo que puede ya llamaban transgredir, la llamada si alguien puede- en su casa. Y salen las 4 personas al mismo tiempo. Sí, pero ¿Y ten en cómo- cuenta que no estamos hablando de Vale. un hipnotizador al uso. Estamos no, hablando no, de no, algo no. que transgrede nuestras limitaciones físicas. Por eso. Entonces, 4 personas que sienten la llamada en su casa, en sus hogares, ¿vale? A la tercera vez que sonaba la llamada, o lo que fuera, o lo que fuere, ellas salían para el monte,
¿vale? Cada una desde su casa. Cada una desde su casa. Una sin haber WhatsApp. Se encontraban en el... Hombre, estamos hablando del año 1961 en una población en el Valle de Nansa. Eminentemente rural. En el Valle de Nansa. Característica, en la que lo que yo iba a deciros antes, característica típica también de todas las apariciones. Lourdes, Fátima, Garabandal. No había Facebook, ¿verdad? Pedrera, aunque lo pongamos en duda. Pedrera hace falta una investigación, pero no sobre lo que hay después, sino del origen. Quizás falta una investigación del origen. Y a lo mejor encontramos y rascamos algo. Pero hace falta los testigos originales, los primeros. Volvemos. Todas estas apariciones en lugares rurales. La mayoría de las veces a niños, o a agricultores, o personas del medio rural. Es curioso, me parece curioso, porque no se le aparece directamente al obispo, ¿no? Y así terminamos, ¿no? Por supuesto, porque a lo mejor... a Juan de Zumárraga, en el caso de Guadalupe, ¿no? En teoría busca gente inocente, ¿no? Que es una de las versiones que tú... Pero de cara a la sociedad es la que menos crédito tiene. Os voy a contar una historia que a mí me encanta pensando en lo de Garabandal. Contaba Ana Catalina Emmerich que gracias a sus visiones se descubrió la casa de la Virgen María en Éfeso. ¿Vale? Lo sabéis, ¿no? Que una beata, creo, estigmatizada en silla de ruedas. Bueno, en silla de ruedas no, en cama, no se podía mover. Alemana, no sé si había escuchado hablar de ella. Sí. En ella se inspiró Mel Gibson en el libro ese de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues ella contaba de que después de que muriera Jesús, al poco tiempo se fue por culpa de la persecución de los judíos a la secta cristiana, que en principio eran judíos, se fueron a Éfeso. Y entonces se la llevó Juan para allá. Y contaba que ella veía allí a la Virgen María, decía que cuando le hacían cosas los vecinos, quien sea, decía que nunca reía, decía solo se sonreía. Era un dolor muy profundo, había visto la paliza que le habían metido, lo que le habían hecho a su hijo, una cosa tremenda, y no reía, a pesar de todo, solo sonreía. Pues en Garabandal se rió a carcajadas, porque las niñas eran un cielo, eran un cacho de pan, eran unas santas graciosas, un encanto de niñas, y por lo visto se puso una vez, les pidió que cantaran la salve, y se pusieron las niñas sin saber cantar, sin saber letras, con ese acento a cantar la salve, y por lo visto la Virgen María se rió a carcajadas. Alucinante, precioso. Decía que al principio que preguntaba, ¿pero qué le habéis dicho? Decía, pues le contaban cómo alimentaban las vacas, que le pasaba una vaca que estaba mala, de que en el campo de que van a tener que cosechar el mes que viene. Cosas cotidianas. Cosas cotidianas. La Virgen María decía que un día incluso tendió la ropa con Jacinta, se salió fuera por lo visto a tender la ropa con ella. Unas cosas tremendas. Ahora, el que se lo quiera creer... ¿Y por qué no se hace una aparición general, donde todo el mundo pueda ver a la Virgen y no haya duda y... sigue lo de ver para creer, como que eso no vale, ¿no? Bueno, tienes que creer sin ver. Esto ocurrió en Fátima. En Fátima, a cerca de 70.000 personas les bailó el milagro, ¿verdad? El milagro del sol ha sido visto también en Medjugorje. Mucha gente que lo cuenta, lo contaba incluso María Vallejo Nájera, que vio el cielo en Medjugorje, cuenta la historia, es maravillosa, es preciosa la historia de cómo ella llegó a ver el cielo. Y decía, pero justo antes había estado en una misa y dice, ¿pero qué estaba haciendo? Dice, estaba pensando en las botas que me iba a comprar en las rebajas de Harrods. Y de pronto tuvo un momento en que vio el cielo. Dice, pues yo que he visto el cielo, contaba ella, decía, pues sin embargo he estado con todo el mundo viendo el milagro del sol en Medjugorje, decía, yo no lo he visto. No es para todo el mundo. Pero es curioso, como el milagro del sol, el sol empieza a girar sobre sí mismo, se empieza a mover, todo ese telón, toda esa decoración que para nosotros es ciencia, matemática y una prueba irrefutable, mira que no podemos tocarlo. Efectivamente. Es curioso, de pronto cogen todas esas normas, esas leyes físicas se transgrede y hace lo que le da la gana. Es curioso. Y presenciado por cientos de miles de personas. La mayoría de la gente, pero el que tiene un corazón de piedra, es como Jesucristo, resucitó a Lázaro y todavía había gente que no creía. Y le decían, eso lo ha hecho por el poder de los demonios. Mira que pasaron cosas en Garabandal, mira que han pasado cosas, todavía hay gente cerrada. Oye, Antonio, ¿por qué hay una proyección determinada de Fátima, de Lourdes, Guadalupe? Y sin embargo, Garabandal ha quedado relegada, no te voy a decir al ostracismo, pero sí casi al olvido. Claro. ¿No? Ahora lo quieren recuperar porque se ve que a lo mejor piensan de que es bueno para las tiendas o para los negocios, para la iglesia. Pero para la economía, ¿no? Sigue siendo una aldea. Aunque a pesar de estar perdido, a pesar de que no se obedeció a nada de lo que pidió, a pesar de que, por desgracia, el obispo de Santander del momento fue el mayor enemigo que tuvo. Muy curioso, pero hay unos testimonios increíbles de sacerdotes que estuvieron allí y dijeron, eso es verdad. Y mucha gente que fue testigo que dice, me matan, me tienes que matar para que yo diga que eso es mentira. Hubo un sacerdote que de hecho murió
presenció algo, murió y murió feliz. Y lo dijo. Lo vio. O sea, no recuerdo el nombre ahora. El padre Andreu. Sí, Andreu, ese. esto es, sí. El padre Andreu. Pues, y aquel hombre murió, pero murió feliz. Y lo dijo antes. Aquel hombre murió al día siguiente de haber visto, la aparición, porque De hecho, murió en el camino. Yo pienso que la Iglesia se postula, según le conviene, pues le da mayor o menor repercusión, especialmente si es el cabecilla. Estamos hablando del obispo, como ha dicho antes Antonio, buen día. Depende de su prisma o de sus intereses. Por desgracia esto es así, no vamos a obviarlo. Dentro de la Iglesia, igual que en todos los colectivos, hay mejores y peores, no podemos negarlo. Y en este caso, pues a lo mejor si tú has visto una cosa y yo estoy superior a ti y yo digo, bueno, como no la he visto yo, lo voy a desacreditar. ¿Entiendes? ¿Sabes por dónde voy? Ahora llega Antonio Buendía, que es el párroco de la aldea de 5 aldeas, y el hombre dice, oye, ha pasado esto, y digo, bueno, ha pasado ante este sacerdote y yo soy mucho más, yo estoy aquí en la cúspide de la Iglesia, entonces no le pone el interés o el afán que debería, porque como no le interesa, digamos, verse relegado a un segundo plano, yo con todo mi fajín rojo, mi gorrito, mi anillo, ¿no?, mi báculo, y resulta que un humilde servidor de Dios, un sacerdote en una aldea apartada y remota, resulta que tiene un contacto con algo que cualquiera de los que se dedican a la fe pagarían o con su propia vida por verlo. ¿Quién sabe si el propio padre Andreu no pagó ese precio con tal de verlo? Yo creo que fue un regalo que se le hizo, porque se iba a morir. Vale, pero ¿pagó ese precio? Se iba a morir igual. Tengo aquí el testimonio del padre Andreu. El día 8 de agosto del año 1961, cuando las niñas estaban en éxtasis, el padre Andreu, entre lágrimas, exclamó milagro, 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 hasta 4 veces, ¿no? Y después de esta visión, ¿no?, todo el mundo se quedó allí un poco perplejo. Y después de esta visión, cuando bajaban de los pinos, el padre Andreu dijo lo siguiente, dice, yo no tengo que venir a Gravandal más porque para mí esto es sobrenatural. ¿Vale? Y en la casa de Mariloli, antes de salir, dijo, este es el día más feliz de mi vida. Eso lo cuenta Clinio San, un gran testigo. Oye, y volviendo un poco... Perdona, perdona porque te digo, al día siguiente se marcharon del pueblo, se marcharon de la población o de la aldea, y el padre Andreu iba en el coche de la familia Fontaneda, y el testimonio del padre Andreu en el momento de su muerte lo último que dijo fue, ¿qué regalo me ha dado la Virgen? Lo afortunados que somos de tener una madre como ella en el cielo. Este es el día más feliz de mi vida. Y eso fue lo último que hizo, lo último que dijo. Lo siguiente, hizo un breve sonido, agachó su cabeza y el padre Andreu había fallecido. Pero con un semblante feliz. Sí, feliz y natural. La Conchita revela que el padre Andreu había tenido la visión. La Virgen le dice a Conchita que el padre Andreu también había podido tener la visión. O sea que no ¿Qué pasa? solamente nos centramos en las 4 niñas, sino las 4 niñas más el padre Andreu. No vamos a hablar de la pureza de nadie, sino que una persona, entiendo, que no está formada, es decir, niños que tienen ese plus de inocencia, pueden soportar la visión de un ser superior o supremo, de otra dimensión, de otro universo, del éter, ¿no? Sí. En este caso, relacionado con el dogma de la fe, pues apariciones marianas o angelicales o de santos. Y sin embargo, un ser adulto que ya tiene una concepción de la vida, ya tiene una formación, porque el padre Andreu era una persona muy formada. Claro. Muy formada. Imagínate que una persona ya con esas convicciones y ese credo, esa formación y esa trayectoria ya no puede soportar, no puede asimilar además, la visión de algo así. El padre Andreu fue allí a Gravandal después de haber leído un estudio del doctor Francisco Sechlectura, catedrático en economía. El libro podríamos hacer una pequeña recomendación sobre el libro, aunque no habla de Gravandal, pero habla de características típicas que suelen pasar en apariciones o estigmatizados. Este libro se llama Estigmatizados y apariciones. Es un libro recomendable, muy difícil de encontrar. ¿Y el autor? Es un incunable. Francisco Sánchez Ventura. Es un catedrático de economía. O sea, ¿no tiene nada que ver con la Iglesia quien escribe esto? No tiene nada que ver. Y esto es un incunable, claro. Y es un
Que es difícil de encontrar. Es difícil encontrar. Yo he leído el libro. O sea, abstenerse de buscarlo en Amazon, ¿no? No creo que lo vaya a encontrar. Le dijeron al Padre Pío, el estigmatizado junto a San Francisco más famoso de la historia, le dijo un médico, decía que las llagas se las había provocado él con su psicología, con tal, y dijo, sí, tú ponte a pensar que eres un buey, a ver si te salen cuernos. Ponte profundamente, mucho tiempo. A ver si te sale. Pero ¿qué hace? Tenía un humor muy socarrón. ¿Qué hace que un caso como el de Guadalupe, Fátima o cualquier otro arraigue en la población o es cosa de la Iglesia? Que no son españoles. Si no son españoles, arraiga. ¿Pero por qué? Si son españoles, no funciona la cosa. Pero no sé no por funciona qué. ¿por Tantas qué? oportunidades. Pues no sé, pues. Pero es la Iglesia quien decide que ese caso. No, es la gente. En el fondo prevalece. Son las. Bueno, en aquellas. obras, Antonio, en aquellos años la gente tenía una fe bastante arraigada. No voy a decir impuesta, casi. ¿Vale? Pero había una fe bastante. ¿Dónde? ¿En Garabandal, por ejemplo? Por ejemplo, no, en toda Garabandal era un sitio aparte. En Garabandal se reza, todo el mundo, las 400 personas del pueblo, todos rezaban el rosario en casa, todos cumplían con el Ángelus. Era una pequeña población completamente católica creyente, y practicante. 100%. Sí. Eso sí, eso era una particularidad de ese pueblo, y eran pobres como ratas. Ahí no había absolutamente en nada. Guadalupe, porque llega a ser más que una virgen, bueno, es casi un dios, realmente. Bueno, ten en cuenta que era el nacimiento de una nación. Era el nacimiento de una nación, que ya existía, digamos, tenía la cultura azteca detrás, ¿no? Y tenía esas culturas precolombinas, pero hay que tener en cuenta de que se juntan dos argumentos muy importantes. El primero, se aparece la Virgen, ¿vale?, en un territorio que se supone en el cual la Virgen no se conoce, con lo cual eso ya es una cosa que llama muchísimo la atención. Y el segundo, se está creando, o sea, se está colonizando por parte de Europa o el continente, se está colonizando tierras nuevas, con lo que conlleva de movimiento de cultura, pues se está, digamos, haciendo un gran antes y después en la historia de ese territorio. De algo, exactamente, es el comienzo, ¿no? De todas maneras, Fran, ten en cuenta que de aquellas ya de por sí México sería aquella tierra, no te voy a decir que estuviera tan poblada como hoy en día, pero bastante, en mucho mayor grado que no Garabandal, por ejemplo. España. Pero Garabandal, tengamos en cuenta que Garabandal en el año 61 contaba solamente con 300 habitantes aproximadamente. Allí no se sabía, bueno, se sabía lo que era, pero no había llegado todavía la tele. En el año 61, en Garabandal no había televisión. Ni bueno, es que las emisiones regulares de televisión en el año 61 tampoco eran gran cosa, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero ya había, hombre, pero ya iban llegando. No había ni luz eléctrica en todo el pueblo. No, la luz eléctrica. Perdona, yo he visto la tele en blanco y negro. Me gustaría que en este punto escucháramos unas declaraciones de gente de México. Lo ha conseguido nuestra corresponsal en México, que es Laura Moral, y que vamos a poner un vídeo para que las podáis escuchar. Nombre es y dime si crees en la Virgen de Guadalupe o crees algún milagro o acontecimiento sobre ella. Claro que sí, mi nombre es Blanca Estela Cardoso, sí creo en la Virgen, soy católica, y un milagro que nos ha hecho a mí y a toda mi familia fue cuando mi hermano tuvo un accidente, le destruyeron el ojo. Entonces el doctor le dijo a mi mamá que no iba, que iba a perder el ojo. Entonces rezamos, hicimos varias cosas y gracias a Dios no lo perdió. Gracias. ¿Su nombre es? Juan Carlos Zarate. Ajá. ¿Cree en la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿Algún milagro? El milagro se hacía a mi hija. Un día se enfermó muy grave, estuvo con calentura. Al agarrar la medalla de la Virgen de Guadalupe, se desmayó y al mismo tiempo reaccionó y se mejoró. Ok, muchas gracias. Sí, soy católica y también creo en la Virgen de Guadalupe. No me ha hecho ningún milagro a mí, pero tengo un cuñado que cuando nació mal de los riñones, por lo que le dijeron a sus papás que estaba desahuciado y a lo mucho iba a vivir 1 año. Pero entonces empezaron a llevarlo con diferentes médicos, todos les decían lo mismo. Y empezaron ellos pues a pedir mucho por él a la Virgen de Guadalupe, a rezarle mucho a la Virgen de Guadalupe, y se curó. En la actualidad mi cuñado ya tiene 22 años. Mi nombre es Eduardo Villegas, soy de aquí de México y 100% católico.
creyente de la Virgen de Guadalupe, guadalupano vaya. No tengo alguna anécdota para contarles, pero aquí estamos y siempre apoyando a la Virgen. Hola, soy César Flores Fuentes, sí creo en la Virgen. Conozco un milagro relacionado con unos familiares. Su hija estaba a punto de morir y gracias al apoyo de la Virgen de Guadalupe no murió. Hola, mi nombre es Guadalupe Márquez, soy del estado de Veracruz. Soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Ella me ha hecho milagros que nunca pensé tener o imaginar. Nunca perdí la fe en ella. Gracias a ella, mi madre pudo estar con nosotros más tiempo. Hubieron ocasiones en que ella se vio muy grave. Siempre le pedíamos a ella que nos ayudara, que la ayudara a ella, que le diera fuerzas para poder salir adelante, para que ella se recuperara pronto. Y gracias a la fe que tenemos hacia ella, nos hizo el milagro de que mi madre se recuperara. Y para agradecerle siempre a ella, vamos a visitarla cada año, cada 12 de diciembre, a su basílica, para darle gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos y por todo lo que está por venir, así como es la salud, el trabajo, la familia, todas esas cosas. Ella nos las da día a día y pues nosotros en agradecimiento vamos a su basílica a darle las gracias por todo lo que nos ha brindado. Buenas tardes, yo no creo en la Virgen de Guadalupe, pero respeto todo tipo de religión. No por ser mexicanos, todos vamos a creer en la Virgen de Guadalupe. Gracias, mi nombre es Lourdes Toledo, gracias. Bueno, pues estos son los testimonios que tenemos de México. Esa última seguro que ha ido a la universidad. O sea, que tú piensas que estudiar, tener a lo mejor un poco más de conocimiento, significa no creer en este tipo de cosas. No, lo que digo que normalmente pues se suelen enseñar esas cosas en contra de la Iglesia, sobre todo en México, que es un país controlado por la masonería. Por el conocimiento que adquiere la persona en sí. La masonería, no sé si lo sabéis, pero Sí. tienen en el paso 32, tienen que pisotear y escupir un crucifijo. Bueno, ahí Igual que en está, ahí está el atentado que sufrió la propia Sí. la tilma de Guadalupe en el año 1921. Sí. Pusieron a sus pies un jarrón con unas flores y dentro de ese jarrón había camuflado pues TNT, había dinamita. Y voló en pedazos todo lo que había alrededor, bueno, en pedazos, tengamos la cosa clara, por la cantidad de dinamita que había, lo que voló en pedazos fueron las ventanas, puertas, etcétera, quedaron destrozadas y estaba esta ofrenda a flores estaba justo a los pies al lado de la tilma que se estaba expuesta en la Basílica de Guadalupe. Y no sufrió un solo daño, y eso que el cristal que la protegía, que estaba protegido con un cristal, como en estos años evidentemente no existía el cristal antibala, o sea que era un cristal convencional, y no se estropeó ni el cristal ni se estropeó la tilma a lo más mínimo, teniendo en cuenta que saltaron pedazos todas las ventanas de la basílica y aparte las de las casas de alrededor. Ojo, las casas de alrededor también saltaron pedazos los cristales. ¿Puede alguien contarle esta historia al obispo de Oviedo? A ver si saca de la caja fuerte el sudario, que lo tienen allí en una caja fuerte para que no lo vea nadie. El pañuelo. Vale, no vaya a ser que se rompa. Lleva 2000 años, dice, no vaya a ser ahora, que es cuando más necesidad hay de que el mundo lo vea, lo tienen metido allí. También dentro de una caja fuerte en el Museo Diocesano de la Catedral. Sí. No sé si sabías también, Antonio, de que la tilma también sufrió un accidente. Eso fue en el siglo XVII. Pues estaban haciendo una limpieza, una adecuación de lo que es la tela, de la tilma, y el operario, el que estaba realizando esta restauración, por sin querer vertió el contenido como que derramó sin querer una especie de recipiente, el cual, entre otros componentes, tenía ácido nítrico. Eso, en contacto con cualquier tela, rápidamente la estropea y además se carga los colores, se estropean los colores. Pues ahí la tenéis, 500 años después, la tilma de la aparición de Guadalupe,
sigue con esos colores preciosos e impecables. A pesar de los intentos de Ecce Homo, como lo que tuvimos en España del Ecce Homo, pues más o menos pasó lo mismo con la Virgen de Guadalupe. Ha habido gente que ha querido hacerlo mejor todavía, que una imagen sobrenatural, y la han pintado por encima, le han recortado los dedos, le han hecho añadidos, pero por lo menos lo de dentro, y gracias a los rayos infrarrojos y a toda la tecnología que tenemos, se puede ver lo que hay dentro. Igual que podemos ver los distintos cuadros que hay en un cuadro de Leonardo da Vinci o de Rafael. Dentro hay cuadros anteriores. No hay que obviar que las reliquias de la Iglesia son casi, no voy a decir infinitas, pero hay cientos de miles de ellas. Cada iglesia, cada pueblo, cada congregación rinden culto a una reliquia en concreto. Hay malas lenguas que dicen que si uniésemos todos los trozos de madera que se suponen pertenecieron a la cruz donde Cristo murió crucificado, que habría en la Veracruz, correcto, habría pues para unos cuantos kilómetros. Bueno, varias cruces. También otra cosa interesante. Son trocitos muy pequeños. Por ejemplo, siempre se tiene que poner una reliquia cuando se hace una iglesia nueva debajo del altar, siempre se ponen reliquias. Vale. Por ejemplo, yo que soy de Murcia, aunque vivo en Málaga, pero yo soy murciano, allí en Caravaca de la Cruz se conserva lo que dentro de la famosa cruz de Caravaca, el Lignum Crucis. Pues bien, por allí va mucho. El cardenal Ratzinger, por allí lo habían invitado y más o menos tenía cierto contacto con la gente de Murcia. Sabía allí lo de la Universidad Católica y todo este tema. Lo único que sé que gracias a Ratzinger se trajo un trocito, imagínate, muy pequeñito de la Vera Cruz de allí de Roma y lo pusieron dentro de la cruz de Caravaca. Por si acaso la que había dentro no era de verdad. Bueno, ten en cuenta que normalmente el que suele lanzar este tipo de afirmaciones o difamaciones contra la Iglesia siempre suele ser los de siempre, ¿vale? Antena 3. Antena 3. Bueno, tampoco. Sí, diferentes medios, hay muchísimos medios, no vamos a catalogarlos. Antena 3 son los peores, porque además es bueno. Te deja la sexta atrás, pero no vamos a seguir sacando basura. No, es mucho peor Antena 3. Lo de la secta se los ve venir. Son el mismo dueño. Oye, son el mismo dueño. Son los mismos. Que lo sepas. Pero de todas maneras, que suelen... La secta viene con el cuchillo en la mano, ¿no? No, te lo trae. El otro te lo trae en la espalda. Como decían con los españoles, dice que desembarcaron con el evangelio en una mano y la espada en la otra. Disculpa, es que los que había allí... ¿Tú estabas allí? Es que los que había allí no lo estaban esperando con una bienvenida, ¿eh? Eran muy... Oye, los aztecas eran muy agresivos. Tenían allí a la gente acojonada y menos mal, tú imagínate que los nosotros, historiadores... más o menos con nuestra edad, unos españolicos, que la gente se imaginarán que éramos como el diablo y seríamos gente normal como lo de ahora. De pronto nos plantamos allí y tú ves cómo tenían la cantidad de sacrificios, se llevaban los niños, se llevaban las niñas, ¿qué hacían? No los ponían como esclavos, no, les sacaban el corazón, se lo ofrecían a los dioses. Ojo, era terrible. Los no creyentes... ¿Habéis visto Apocalipto? Hombre, sí. Maravilla. Pues eso es lo que tú estás... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso está documentado. Lo que había allí. Y los que llegaron allí se encontraron con este y otras atrocidades. Bueno, llegado a este momento también vamos a hablar con nuestra corresponsal en México. Me va a prestar medio auricular, sí, claro, para que escuchemos los dos. Porque queríamos saludarla. Ella ha hecho un gran trabajo recogiéndonos las entrevistas que hemos visto hace un momento y también nos ha facilitado las fotos que iremos viendo a lo largo del programa. Hola, Laura. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué significa para México la Virgen de Guadalupe? Muy buena pregunta. Bueno, la Virgen de Guadalupe es la figura más importante para la sociedad mexicana. Al tratarse de un país donde la madre es la principal figura de autoridad, creo que tiene más importancia que el mismo Jesús. Al tratarse de su propia madre, es decir, que de verdad la veneramos muchos mexicanos, y no solo mexicanos, sino que fuera de México también. ¿Qué tipo de fiestas le rinden culto a la Virgen de Guadalupe? Ok, por lo general en la capital de la ciudad siempre la iglesia tiene muchas festividades, pero el día principal se festeja el día 12 de diciembre en el sitio en el que se cree donde se pudo ver por primera vez. Llegan personas de todas partes de la República Mexicana, ya sea a venerarla y a agradecerle por todos los milagros que les ha hecho a la gente. En cada comunidad, en cada parroquia, en cada iglesia, siempre no tiene que faltar una imagen de la Virgen de Guadalupe.
¿Qué se opina en México sobre la posibilidad de que fuese un invento de los colonizadores españoles? Pues sí, una pregunta muy, muy importante. Mi punto de vista es que México, al ser un país aproximadamente un 80% católico, normalmente no se cuestionan si es cierto o no. Creo que de hecho en general pueden llegar a ofenderse si tú le haces ese tipo de preguntas. Es algo que pienso que simplemente se les obligó a creer y tomaron como una verdad absoluta. Pusieron su fe y creyeron en lo que les dijeron sus abuelos, padres, y ahora lo llevan por tradición y costumbre. De hecho, a los jóvenes son a los quienes se les empieza a cuestionar ahora, y ellos son los que deciden si creer, llegar esto por tradición. En realidad te has dado cuenta que no por el hecho de ser mexicano somos guadalupanos. Hay personas que viven en México y pues no creen en la Virgen. Respetan toda religión y toda creencia, así como aquí, en muchas partes del mundo. Pero lo que sí está, y es muy cierto, es que México sí es muy, muy guadalupano. Pues Laura, muchas gracias por tu colaboración y la del ingeniero Brian Flores Torres por facilitarnos tú las entrevistas y él las fotos. Pues nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que nuestra cultura, nuestra religión se conozca más, sepan más sobre la Virgen de Guadalupe, sobre México, y que no sea la primera ni la última vez que yo les pueda colaborar a ustedes desde aquí. Un saludo a todos. Bye. Bueno, ¿qué opináis realmente sobre lo que puede pensar la gente en México? Hay mucha desinformación, estoy totalmente seguro. Tú imagínate lo que te he dicho antes, de 5 tíos como nosotros en aquella época en México, ya asentando, llevamos 10 años ya en lo que era la antigua Tenochtitlán. Creo que el rey te daba 4 años para que tú pudieras tener tus tierras y todo eso, ¿no? De toda la vida ha habido siervos y señores, siempre hay gente muerta de hambre que no sabe dónde arrimarse, y los españoles, aunque no quisiéramos y estuviéramos en un sitio abandonado, la gente vendría, porque sabíamos trabajar la tierra, sabíamos hacer fructificar mucho más que ellos, aprenderíamos, nos mezclábamos. Y ahora nos quieren vender de que no, de que nosotros éramos los malos, de que fuimos allí a hacer daño y a destruir. Hay algo ahí que no me cuadra. Tú dirías como la vida de Brian, ¿no? Cuando hablan de los romanos, ¿qué hicieron por nosotros? Dice, pues el alcantarillado. Sí, bueno, pero aparte del alcantarillado, ¿el qué? El acueducto. Bueno, el teatro. Y es un poco eso también, ¿no? Que siempre la cultura parece, queda como que pisotea, cuando realmente también ha aportado unos beneficios, una cultura, un crecimiento, y queda demostrado, como hemos dicho antes también, que en otros países donde los ingleses han llegado no quedan gente nativa o con rasgos nativos, no quedan indios americanos, vamos a ver, queda un puñadito en un reducto ahí encerrado y coño, pero es que encima esquilman a la población y a los... Sin embargo, yo creo que los españoles se integraron, se casaron con mujeres indígenas, vamos, que yo creo que hubo un enriquecimiento. Pero señores, que hay los días de hoy. ¿Cuántas películas de vaqueros hay? ¿Cuántas películas de vaqueros hay? ¿Cuántas películas hay y los indios nos atacan los indios? ¿Y qué malos son los indios? Y son malísimos. Y nosotros ahora, por ir allí y haber utilizado el término conquistar, porque conquistar es simplemente reclamar un terreno para un reino, para el imperio para el reino de España, ¿no? Pues ahora resulta de que por haber utilizado ese término, nosotros hemos liquidado a toda la población. ¿Quién lo dice? Ten en cuenta que aquí dentro llevamos más de 40 y más de 60 años intentando destruir nuestro propio país. Entonces, ¿cómo vas a dar una información objetiva? Tú das la información que a ti te conviene para denostar y denigrar al que tú quieres hundir. O sea, hay gente que no quiero entrar en política porque ya sabemos cómo acaba esto, ¿no? Y de qué va. Y esa gente viven de ese odio y precisamente parasitan y viven de aquellos a los que intentan destruir e insultan. Entonces, la historia mía, yo me la invento, no voy a señalar ni para allá ni para allá. La historia mía yo me la invento, se la enseño y adoctrino a las juventudes que luego sustentarán esa Arcadia feliz. Y, sin embargo, la historia auténtica y real que está documentada de siglos y siglos, esa la niego
la tergiverso, la manipulo, la desmiento. Como la leyenda negra, ¿no? Efectivamente. Como O sea, los ese españoles... tema. Mira, los españoles no hicieron trata de esclavos. Llevaron allí, lo que pasa, claro, como hay quien tiene animadversión a la iglesia y por lo tanto todo donde está la iglesia de por medio, todo tiene que ser malísimo. ¿Sabes, Jesús, por qué no hicieron trata de esclavos? Por una orden real. Efectivamente. La reina Isabel de Castilla ordenó que se les tratara con humanidad a los nuevos súbditos de las tierras españolas. Como si fueran españoles de Castilla. Volviendo un tema volviendo al tema de las apariciones, ¿por qué comienzan las apariciones en México a raíz de que llegan los españoles? ¿No sería en cierto modo que el ente que se aparece, por decirlo de algún modo, se va adaptando al tipo de creencias que hay en cada momento? O quizás sea como refuerzo a la creencia. Pero porque antes se aparecía otro dios o veneraban allí a otro dios, se apareciera o no. Bueno, ellos pero ¿por qué veneraban un dios y a partir de la llegada de los españoles o es que llega otro dios o ese dios se adapta a la nueva creencia? ¿Hay algo detrás de eso? ¿Puede haber algo? Hombre, porque los otros vieron que lo que tenían de atrás era falso y lo que tenían delante, eso era verdaderamente mágico. Como decía, Pero creyeron por el milagro. Es que el otro es un dios de muerte. El otro era un dios de muerte y malo. Bueno, ojo, porque si miramos el Antiguo Testamento, el dios cristiano también es un dios. No, perdona. Los sacrificios humanos, Testamento. los sacrificios humanos se le hacían para apaciguarlo. Creo que, ojo, a ver, si es que si no la ira de él caería sobre nosotros. Que Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, pero el dios perverso y malvado del universo azteca o mexicano sería Licanticutli. Exactamente. Ese era el de los sacrificios, Licanticutli. Del cual la madre era la de las serpientes. Sí. La de que hacía antes referencia. Realmente cuando con la muerte de Jesucristo dicen que se acabó, que esa imagen del crucificado acaba con la transferencia mágica. Era una cosa que se hacía desde antiguo. Digamos que tu hijo se ponía malo y matabas al hijo del vecino para que tu hijo se curaba. ¿Entiendes? Esa transferencia del mal para sacrificarlo. A partir de Jesucristo y de esa imagen se de la simbolizó, cruz, se vertió sobre un símbolo. Que lo entienda hasta el más tonto. Sí. Solamente no lo entienden los superlistos. Es muy curioso. Sí. Hay un chiste gráfico recurrente que me han enviado hace unos días que se trataba de que había un señor occidental, ¿no?, mirando a un indígena y decía: es hermoso, le decía en un texto, ¿no?, es hermoso como habéis mantenido vuestra cultura, vuestros valores, vuestra tradición. Y en esa misma viñeta se partía y abajo aparecía ese mismo occidental viendo a un cura con un crucifijo en la mano y decía: sois abominables, querer imponer es anticuados, retrasados, retrógrados. ¿Veis el contraste, no? Arriba, el indígena que no ha evolucionado por su per se, por su modus vivendi, por su idiosincrasia propia, ¿no? No ha evolucionado. Y resulta que el otro le dice: hay que ver que vive en equilibrio con el universo, el tío no ha evolucionado, tradición, y abajo a pagarla con la iglesia, ¿no? Y que conste que yo no soy defensor de la iglesia a ultranza. Siempre he pensado, vamos a dejar que la balanza mía siempre está en constante desequilibrio. Bueno, imagino que de todos modos la iglesia tiene muchos lados oscuros. Sí, no, los tiene. Pero hemos hablado antes hay que cortarle un poquito, ¿no? Y hay muchos lados claros que por culpa de esos oscuros, pues quizás Mira, que por cierto, los estudios han dictaminado que la mayoría de estudios, hay algún estudio que dice que no, pero la mayoría dicen que la imagen no es dibujada con pincel, que es impresa en la tela, en los hilos de la tilma. La tilma está hecha con material. Al parecer hay una parte que es retocada. Esa es una gran controversia, que guardada sobre todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque parece ser que lo que es la imagen, la figura de. Bueno, Antonio hacía mención a eso, a los medios que hay para verlo, que los infrarrojos. Pues precisamente hay un estudio fotográfico de los años 70, creo que es del año 1979, en el cual se fotografía. Es cierto que en unas condiciones bastante, digamos, malas, ¿no? Porque no pueden tocar la tela, le prohíbe el obispo de aquel tiempo, le prohíben que toquen la tela, le prohíbe estar a menos de 8 centímetros de la tela, de sacarla de su cristal de protección, le prohíben muchas cosas a los que hacen el estudio. Pero le hacen una serie de fotografías, tiran, creo que son 60 fotos, si no mal recuerdo, de fotografías en infrarrojo, ¿vale?, en diferentes puntos de la tilma, y hacen un estudio. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que en este estudio resulta de que efectivamente la Virgen es original, o sea, no se nota pintada con trazos, es impresa como si fuera una impresión, ¿vale? Ojo, estamos hablando del año 1531, que se trata, se supone que es la tilma. Y la controversia viene porque este mismo estudio nos dice
de que se añadió con posterioridad la luna que tiene a sus pies la Virgen de Guadalupe, el lazo que tiene cogiéndole la capa, o sea que original sería la Virgen en sí y la capa, pero luego el lazo que coge la capa y la luna, esa media luna que tiene a sus pies, se añadieron con posterioridad y, ojo, según estos mismos estudiosos, en un siguiente retoque más, ¿vale? En una tercera parte, o sea, primero está la impresión, luego la luna y el lazo, y terceramente aparecen las estrellas, un pliegue que tiene la capa, o sea que... ¿Y aquí qué similitudes puede haber entre una aparición, otra aparición, entre Garabandal, Guadalupe? Porque en Garabandal no quedó nada físico, salvo los registros de las cámaras y eso, que también es y los éxtasis. Un modo, y los éxtasis, por eso te digo, que al final quedó de algún modo también. Sí. Además que antes han dicho que las niñas tenían el rostro desencajado, pero de desencajado nada. Cuando todos los que fueron testigos decían que no se podía ser más guapa, no podía haber tanta belleza como las niñas en éxtasis. Claro, no, a ver, o sea, que tú ves la foto y claro, no te hace ni idea porque la veas así, pero... Cuando se cita esa palabra, digamos, es para darle un poco más de énfasis a que no era natural lo que estaba, el trance que sufrían. Desencajado es mirando hacia el cielo, con los ojos prácticamente vueltos en blanco, ¿vale? Desencajado es, sí, a lo mejor no es el término adecuado porque es cuando alguien está padeciendo algo o sufriendo algo. Sin embargo, es para plasmar un poco, para imprimir en esa narración, en ese pequeño comentario que se hace, para imprimirle un poco más de sentimiento. Solamente quería decir una cosa. Ahora mismo, digamos, como decía, como dice el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, ¿cuándo llegará el fin de los tiempos? Decía, cuando la palabra de Dios llega a todos los rincones del mundo. Toma ya. Que curiosamente esto acaba incluso con la universidad. Aquí, como dice Antonio Escotado, si no lo dedicas a mirarte el ombligo, tienes una universidad, más que una universidad, todo el conocimiento posible. Sobre Guadalupe o sobre la Sábana Santa, o sea, hay una cantidad de información tremenda. He intentado encontrar quién habla mal de Guadalupe. No he encontrado a nadie, un gilipollas por ahí con una cosa de un programa que es que se había equivocado del programa informático para leer la astronomía que se encuentra impresa dentro de la tilma. Sí. La única persona, no hay nadie hablando, desprestigiando todo lo que se ha descubierto de la Virgen de Guadalupe, que tiene 36 grados, la temperatura corporal constante, lo que hay dentro de los ojos, que es maravilloso. Me encanta que mida 1,43 m. Muy pequeñita. Jesús era un gigantón, según la Sábana Santa medía 1,81 m. La Virgen María 1,43 m. Hasta el punto entonces... Podría ser hace 2000 años que fuera así de pequeñita. O incluso de que fuera todavía una niña, ¿o no? ¿La aparición? Sí, es joven, es mestiza y está embarazada y lleva el pelo de soltera, pero, ¿no? Tengamos en cuenta que en la realidad, la Virgen María cuando quedó en estado, cuando estaba embarazada, la Virgen María no era una mujer de 20 años. La Virgen María podría tener entre 14 años y 18 años. Más joven, seguramente. Y más joven. De 13, 14 posiblemente. Hay una cosa que es de mi cosecha, que una vez lo medité y que me gusta la idea, porque si te pones a pensarlo, allí cuando Jesús se crió en Nazaret, nadie le decía a San José, oye, ese no se parece a ti. No sé si me entiendes. Nadie puso en duda de que José era el padre, él lo mantuvo en el secreto, luego se cuenta la historia, pero que no es un dato frívolo el que estuviera embarazada con 12 o 13 o 14 o 15 o 16 años. Es que la cultura en aquel tiempo era esa. Se desposaban con 13, 14. Pues los hombres eran hombres ya con 8, 9 y 10 años, y las mujeres eran mujeres pues con 9 o 10 o 11. Sí, eran hombres no por tamaño, sino porque tenían que trabajar. Sí, exactamente. La obligación. cultura y la necesidad familiar hacía que tú fueras maduro o una persona más mayor muchísimo antes de lo que podría ser ahora. Pero lo que quería decirte, que lo pensé una vez y me pareció razonable, que digamos que toma la parte genética de María, toma la parte genética de José y las pone juntas. Dios, y saca de ella a Jesucristo. Porque decimos, nace de María, que es virgen, y dice, pero bueno, pero esa parte, eso, ¿de dónde tuvo que venir? ¿Por qué no iba a ser también en parte hijo de José? Sí, claro. Porque tenía que ser parecido. Por supuesto. No, yo qué sé. Pues son estas locuras que uno piensa cuando va en bicicleta por ahí, lo siento. Sí, quiero volverme otra vez a Garabandal.
y contaros de boca de Conchita lo que ella dice que fue la visión suya sobre la Virgen, la primera visión, ¿no? Conchita textualmente dice: la Virgen viene con un vestido blanco, un manto azul, característica que a mí me ha resultado un poco extraña, porque normalmente nosotros aquí vestimos a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Monte Carmelo, siempre con un vestido blanco, pero la túnica suele ser marrón. Sin embargo, aquí ella dice que la Virgen viene con un vestido blanco, un manto azul, una corona de estrellucas doradas. No se le ven los pies y las manos estiradas con el escapulario en la derecha. El escapulario es marrón, el pelo largo, color castaño oscuro y ondulado, la raya en medio, la cara alargada, la nariz alargada y fina, la boca muy bonita, con los labios un poquito gruesos. El color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy rara, no sé explicarla. No hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen, ni en la voz, ni en nada. Eso es la característica de Conchita sobre la primera aparición de ella, lo que vio ella. Pues creo que de momento hasta aquí vamos con la conversación. ¿Tiene algo que añadir, Antonio? Sí, dos pues, cosas. La primera parte se contaba cuando en Medjugorje, cuando la Virgen se apareció a los 6 primeros, decía volver aquí mañana, y hubo uno que no pudo ir porque se tuvo que ir a trabajar, y entonces en su lugar llegó otro chico y entonces se le siguió apareciendo ya a los nuevos que habían venido. Y a este chico solamente, que está su testimonio, solamente le veía a la Virgen una vez. Y la gente le preguntaba, decía, ¿y no te sientas mal que tú no hayas sido escogido y tal? Y dice, lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Dice, doy muchísimas gracias a Dios por haberlo visto, aunque sea solo una vez. Dice, no podré olvidarlo jamás. Y luego, para terminar, solamente quería contar una cosa muy, muy curiosa. Esto viene... es un milagro atestiguado también con notarios, con médicos, con enfermeras que han tenido que ir y firmar sobre un milagro que sucedió en Cádiz, ¿vale? Eso lo contaba el padre Jorge Loring, porque él estaba allí, él era el capellán de los astilleros, ¿vale? Entonces se enteró de que había un caso de una mujer que había vuelto a ver y que se había quedado ciega, y fue a investigarlo. Resulta que a la mujer le explotó una lámpara de aceite o de azufre o no sé cómo, y se le quedaron los ojos, según decía el oftalmólogo, como los de una pescailla frita. Blancos. Ese oftalmólogo, por lo visto, su padre, y se pueden encontrar ahí buscándolo, su padre era el presidente de la Asociación de Oftalmólogos Nacional o algo así. Pero esto estamos hablando en qué época? Esto de hace 50 años, o 40 años, una cosa así. Sí. Y ahora resulta de que la mujer se queda ciega, le explota, se le quedan los ojos como los de una pescailla frita, los lleva vendada, está en su casa, y ahora llega una vecina y le dice, pues van a traer a la Virgen Peregrina de Fátima, podrías pedirle que te cure. Y ella, en el salón o en la cocina de su casa donde estaba, en ese momento dijo, salió de dentro, dijo, Virgencita de mi corazón, que vuelva yo a ver a mis hijos. Ahí, en la cocina, en el salón, allí, Virgen de mi corazón, que vuelva yo a ver a mis hijos. Que le empezó a quemar, se asustaron, la llevaron corriendo al médico, el médico, el que la había tratado, le quita la venda, conforme le quita la venda, dice, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Los ojos como los de ahora. Normal, perfecto. Años después fue el padre Jorge Loring que dijo, ¿esto es verdad? Dijo, firmo donde haga falta. Dice, todavía no me lo creo. Dice, tenía los ojos achicharrados. Con notario, escrito. Por notario también hay otro caso en Italia. Una niña que nació ciega, sin pupilas, no tiene pupilas, y el Padre Pío, Dios a través del Padre Pío le devolvió la vista, pero resulta que le devolvió la vista, pero la niña no tenía pupilas, y la mujer ya se ha hecho una anciana, hay vídeos suyos, y la mujer ve perfectamente sin pupilas, y todos esos milagros y todas esas cosas están ahí para que la gente lo investigue. Tenemos el móvil, tenemos libros, tenemos mucha información, cierto. Y sin embargo, ahí está. Dicen, no, que yo no creo, si no veo, no creo. Joder, ahí lo tiene, investiga, rasca un poquito, a ver qué es lo que hay detrás. Sí, como el caso de Loyo Mangino. Exacto. El caso de Loyo Mangino, a través del Padre Pío también. Este hombre, cuando era joven niño, tuvo un accidente con un carromato de... Una viga, creo que se le metió. Exactamente. Entonces perdió la vista y el olfato, ¿vale? Y este señor fue en peregrinación a conocer al Padre Pío,
y a preguntarle si él debía de ir a Garabandal, porque Joel Omangino también tiene una cierta relación con Garabandal. Y él, en su segunda visita, creo que fue, cuando se acercó el Padre Pío a él y le tocó, y entonces Joel Omangino se asustó, se echó para atrás, pero en ese momento sintió como un olor tremendo a rosas. Y parece que las rosas marcan de algún modo la aparición mariana. Marcan muchas veces las apariciones de las vírgenes. Y entonces recuperó lo que es el sentido del olfato, ¿vale? Conchita hace referencia a que Joel Omangino recuperaría la vista para poder ver el gran milagro, pero sin embargo Joel Omangino desgraciadamente pues falleció, y además en una fecha muy señalada, que la tengo por aquí apuntada, en el mismo día fallece en el 18 de junio, el mismo día de la primera aparición de la serie. La relación del Padre Pío con Garabandal es estupenda. Además, cuando le llevan a Conchita a San Giovanni de Rotondo, allí va a ver al Padre Pío. El Padre Pío ya había mandado una carta sin firmar, que sabían que venía de parte suya, que decía: no os quieren creer, y cuando crean será demasiado tarde. Y lo más curioso es que iban con una de los Borbones, una condesa Borbón, iba con un grupo que le habían llevado a Conchita al Vaticano para que hablara con el Papa, no sé. Y la llevan para allá los del Padre Pío y dicen, vamos, había tantísima gente, allí la gente esperaba por días para confesarse con el Padre Pío. Y entonces intentaron utilizar la influencia de la condesa y toda la gente que iba con el grupo. Y dice el Padre Pío: estoy malo, no tengo ganas. Dice: es que es Conchita de Garabandal. Dijo: que pase a mi cuarto inmediatamente. Y ahí estuvo con ella. Entonces, y cuando el Padre Pío muere, manda su sudario, paño que se pone sobre su cara, pidió que se le enviase a Conchita. Para finalizar, ¿cuál se podría decir que es no el mensaje en sí de cada aparición, sino la idea que subyace detrás de todos los mensajes? ¿Cuál es pues está claro el intento? Que la humanidad cambie, que el hombre sea bueno, o sea, que no sea destructivo. Y eso quedó súper palpable en Fátima, que por cierto de Fátima hemos pasado muy por encima. Y ojo que Fátima es que está la Segunda Guerra Mundial en cierne. O sea, es que fijaros que los mensajes no traen ningún beneficio, ningún negocio. A ver, trae un beneficio ético y de convivencia con el prójimo, consejo, pero no trae, guía, pero no llevan ningún beneficio económico aparejado. O sea, que el ser humano se porte bien con su prójimo no conlleva ningún gasto ni ningún beneficio. Al contrario, te cuesta las perras. Esto de la fe, macho, sí, bueno, sí, en serio. Lo que pasa es que luego Dios provee, ¿sabes? Te da el 100 por 1 y todo el rollo. Bueno, entonces sentido, pero que te sale caro, sí, ¿vale? Porque te obliga a rascarte. Es como que te dice cuánto no todo es material. Tú puedes ayudar a una persona con tu consejo, con tu ayuda, con tu amor. Puedes darle de comer, puedes comprarle, puedes pagar, puedes muchas cosas, pero especialmente el hecho simple y llanamente de no ofenderte y portarme yo bien contigo para que lo hagan conmigo, ya es un hecho en sí, es un acto, ¿no? Pues con eso, imagínate eso multiplicado por la humanidad, ¿no? Sí. En Garabandal se sucedieron varios mensajes también, todos del estilo como aquí acaba de mencionar Fran, siempre pues que se necesita el sacrificio, oración, un cambio, ¿no? Ser más bueno, pero en Garabandal no ha terminado todavía. Y tú antes mencionabas que milagros palpables. Mira, en octubre de 1961 la Virgen comunicó a Conchita el gran milagro, ¿vale? Más tarde también lo comunicó a las otras tres. Conchita dice que será un jueves a las 8:30. O sea, el gran milagro que tú esperas, palpable, no ha llegado todavía. Ah, no ha llegado. El último mensaje o el último milagro está por llegar. Durará un cuarto de hora, pero la señal será y quedará visible en los pinos hasta el final de los tiempos. Sí. Pues entonces que no llegue. ¿Vale? Coincidirá, sí, no, debe de llegar, y os voy a dar una pista ahora, y ahora ya lo dejamos zanjado ahí.
Coincidirá con un gran evento eclesial. Sanarán los enfermos que estén allí. ¿El año santo los del pecadores, 2021, el Jacobeo? No se sabe. Podría ser, porque la gente Conchita va atribuye, teniendo cierta sí, pero raya. la gente también atribuye que como será un jueves santo, va y todo el mundo haciendo cábalas. 3 jueves hay en el año. No, esto solamente lo sabe Conchita. Coincidirá con un gran evento eclesial, sanarán los enfermos que estén allí, los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán, porque será visible. Conchita sabe la fecha del milagro y lo anunciará 8 días antes. En Medjugorje se cuenta lo mismo también. Va a haber algo muy gordo y lo van a anunciar antes. Y entonces, yo, por lo que os digo, si este trocito que os acabo de leer es real, cierto y todo, porque, a ver, yo no dudo de la gran capacidad de la Virgen o de Jesucristo, pero si Giolo Mangino iba a ver el gran milagro, Giolo Mangino ya ha muerto. Entonces, no cumple. Perdón. Le pasó lo mismo cuando dijeron que había muerto el Padre Pío. Las niñas dijeron, pero ¿cómo es posible que ha muerto si la Virgen nos dijo que lo iba a ver? Y por lo visto uno de los frailes que acompañaban con el sudario dijo que lo vio antes de morir. Vale, son cosas que nosotros entonces, nos cuesta entender. Pero que va a haber una fecha de Conchita, que algún día alguien va a decir o va a salir y va a decir, dentro de 8 días va a pasar algo, yo creo que lo tenemos que ver. Eso ojalá es lo que ahí es donde yo quiero llegar, sí. Que Conchita 8 días antes del milagro lo dirá y lo anunciará. Sí. Conchita es mayor. Ahora, si muere Conchita y no se ha producido ese anuncio, yo quería puntualizar, hay algo raro, evidentemente. Quería puntualizar. ¿Y un sintoísta? ¿Un budista? ¿Qué ocurre con ellos? Los sintoístas, mira, me caen los japoneses, pero lo de Buda, tengo una manía. Os digo una cosa. Pienso en un budista, pienso en un tío diciendo ¿Y si ellos tienen su propio universo de apariciones, de revelaciones, y resulta que nosotros somos los paganos, ¿entiendes? Es que cada cultura, fíjate, el rompecabezas. Ahora no sé si hemos conseguido aclarar algo. Lo que sí sería interesante que por lo menos le picase un poco la curiosidad a nuestros telespectadores o teleyoutubers, ¿no? Sí. Y por eso ahí tenemos a Fran, que nos va a recomendar una serie de películas. Sí, hay unas películas que sería interesante tener en cuenta sobre las apariciones marianas. Me he centrado básicamente pues en las más conocidas porque filmografía hay para aburrir. Podríamos decir, mira, por ejemplo, de Nuestra Señora Guadalupana, en el cine, pues tenemos... Fijaros que el cine se inventó como negocio, o sea, como exhibición, desde el año 1895 con los hermanos Lumière. Pues ya en el año 1917 ya existía una película que se llamaba El Milagro de Tepeyac, rodada en México, de producción mexicana, que llegó, ya estaba rápidamente, este tipo de cosas es que es normal que se vayan rápidamente al cine. Otra película, pues El Milagro de la Guadalupana, del año 1926, también mexicana. ¡Ostras! Del año 1942, La Virgen que forjó una patria, también de producción mexicana. En el año 1957, La sonrisa de la Virgen. En el año 1959, Las rosas del milagro, también producción mexicana. En el año 1979, La Virgen de Guadalupe. Y finalmente, pues quería hacer mención a dos que nos coge un poco más cerca, que es del año 2006, Guadalupe, esta producción que se llama simplemente Guadalupe. Es hispano-mexicana, o sea, española y mexicana, dirigida por un director español y además tiene una manera muy curiosa de ver la aparición y el milagro de Guadalupe, porque nos vende, o sea, nos pone, como os digo, os lleva en la película con dos historias paralelas. Una que tiene un misterio, una relación misteriosa que hay dentro de una familia española que tiene orígenes mexicanos. Y luego las diferentes fases y las diferentes cosas que ocurrieron en las apariciones de Guadalupe, o sea, el cómo se le apareció al indio Juan Diego la Virgen, el cómo el milagro de la tilma va apareciendo y van apareciendo paralelamente pasos que van avanzando en el guión, ¿vale?, sobre esta historia de esta familia española con raíces mexicanas. Está muy interesante, muy recomendable, especialmente esa del año 2006, Guadalupe, producción hispano-mexicana. Luego hay una que se llama Tepeyac, que es del año 2017, que es una película de animación también hispano-mexicana, que nos mete en el milagro y la aparición de Guadalupe, pero es más para niños. Yo recomendaría el año 2006 de Guadalupe. Sobre otras apariciones de la Virgen, pues os diría, por ejemplo, La Señora de Fátima,
En el mismo año prácticamente, bueno, el año 1952, una que se llama El milagro de Nuestra Señora de Fátima, y luego dos más contemporáneas que nos vienen a narrar lo mismo. Hay esta, por ejemplo, El día 13. Esta nos habla de las apariciones de Fátima, pero es del año 2009 y es, digamos, más al estilo contemporáneo, porque las otras son más películas más antiguas, ya sabéis. Es más, digamos, más devoto, ¿no? El cine. En esta es un poco más neutral. Y la última que se ha hecho en el año 2017, Fátima, el último milagro. El último misterio, perdón, he dicho el último milagro, es el último misterio. Fátima, el último misterio, del año 2017 es la última. De Garabandal, pues tenemos... hay dos, pero yo me centraría especialmente en Garabandal, Solo Dios lo sabe. Es una producción muy reciente, del año 2017, del director Brian Alexander Jackson. Y esta nos cuenta, digamos, las apariciones o el milagro de Garabandal desde la perspectiva del cura, si no me equivoco, ¿verdad, Antonio? El guionista es el sacerdote, que ha hecho su tesis doctoral, que está resucitando el tema de Garabandal, que da unas conferencias muy bien hechas el tipo, y creo que el guión es suyo. Y la verdad que es una pena, esto es como, parece que lo de muchas veces los temas de audiovisuales de la Iglesia parece que lo lleva la gente de las juventudes del PP, ¿sabe? Lo ve y dice, dan ganas de pagarle de tu galleta, así que dan pena. Y con la película Garabandal no quiero verla porque me voy a enfadar. Por cierto, quiero recomendar una película donde sale Dios grabado, maravilloso, un documental que se llama Homo Child, Homo sin H, ¿vale? O-M-O, y Child de niño, ¿vale? Es un documental grabado por un chaval africano sobre una historia de su tribu en África. Sale Dios, está grabado. Sí. En esta película de Garabandal, Solo Dios lo sabe, no solamente está la perspectiva del párroco, sino que también es muy importante y digamos que dice mucho decir la visión que tiene de todo lo que acontece por el brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco, que es el que está allí en el pueblo y que también se ve envuelto en toda esta vorágine y no sabe cómo obrar, o sea, sí, pero qué decisión tomar, ¿no? Como un cortometraje que hace en la escuela de cine tu sobrino, ¿sabes? Lo ve y dice, ay, qué bien, pero en el fondo sabes que es una mierda, que está mal hecho. Joder, si es un tesoro que tenemos en España, bueno, las cosas en condiciones. Pero ¿qué va? Prefieres, mira, La Oro, de Agustín Díaz Llanes. Una película con el guión de Arturo Pérez Reverte, creo. Agustín Díaz Llanes. Una basura de películas sobre los españoles. Ahora, no les da vergüenza. Ahora van a sacar, probablemente Mel Gibson se va a meter a hacer una del Cid. Don Pelayo. Perdón, de Don Pelayo. Sí, no creo. Sí, sobre la reconquista española. Con lo que ha hecho. Mel Gibson es muy católico. Sí, y se casó con una rusa que le buscó la ruina. Finalmente el dinero no conoce. Que para redondear de las películas que hablan sobre apariciones marianas, no quisiera dejar atrás una en tono un poco irónico y sarcástico. Es una especie de mófano, que es del año 2000, que se llama Año Mariano. Del director Fernando Guillén Cuervo, ¿no? con Carla Elejalde, y hay que reconocer que esta, digamos que aquí hay otro tipo de apariciones marianas, ¿no? Más bien debidas no a la Virgen María, sino a la María planta, entre comillas. Pero si hay una película, ahí queda. La película que ganó el Oscar en el año 54, Going My Way, de Bing Crosby, el clímax de la película es un Ave María. Va sobre sacerdotes, antes de que se metieran la cosa. Sí, a mí me encanta. Me parece una cosa, la sandalia del pescador y son otras. Pero en este caso yo hablaba sobre apariciones de la Virgen. He escogido esta, con perdón de los contertulios. El Festín de Babette, otra película religiosa preciosa y maravillosa. ¿Tenéis alguna cosa más que añadir? Para un libro, yo quería recomendar un libro, pero creo que lo va a hacer Antonio, mejor que yo, que lo tiene ahí puesto en el ebook. ¿No, Antonio? Sí. Bueno, ¿qué libro, qué lectura recomendarías a quienes nos ven? Enséñala a cámara. De JJ Benítez, me gustó mucho y la verdad que mi experiencia personal es que yo empecé a tener fe gracias a un librito de edición de bolsillo de JJ Benítez hablando sobre la sábana santa. Me puse a investigar y a partir de ahí, pues ya ves, me metí en un lío tremendo. Pero vamos, la mejor decisión que pude hacer en mi vida. Y este es el suyo sobre la Virgen de Guadalupe. La verdad que está muy bien. El misterio de la Virgen de Guadalupe, de Juan José Benítez. Juan José Benítez se llama así. Escritor navarro afincado en Cádiz. Afincado en Cádiz. Y sale a pasear allí por la casa, porque creo que tú has estado por allí en la puerta. Sí. Fui a ver si lo cazaba, pero no. ¿En qué localidad? En Zahara de los Atunes. Lo podemos intentar llamar y que haga alguna colaboración si hacemos algún programilla, ¿vale? Recordarle a los que nos están viendo que entre los que se suscriban al canal Telecarta Ojal
Se sorteará esta cámara, que es una cámara de acción deportiva. Yo me puedo suscribir con un seudónimo. Suscribir con un seudónimo. Voy a dar de alta varios correos. Bueno, hace falta una cámara porque quiero ir a Garabandal a dormir en los pinos antes de que pase el milagro. Yo no sé lo que va a pasar, pero ahora mismo se puede. Te suscribes al canal Telecartajal y posiblemente. Pues, yo quiero ver la tilma. Yo quisiera ver la tilma, me gustaría. A mí me encantaría. Y Totitlán que pero si a mí me dijeran, venga, elige un lugar sacrosanto para visitar, estaría muy en el Santo Sepulcro en Jerusalén, que creo que Antonio ha tenido la fortuna de pisar aquellas tierras. Y no sé si me iría a algún otro sitio en Roma, no lo sé. Así, si te olvidas un poco, es como los grandes santuarios marianos, si te tienes que olvidar un poco de lo que son las tiendas. Si pasas por allí, si te quedas allí una semana y te olvidas de las tiendas de rosario, de recuerdos religiosos y de las fotos, ves realmente lo que hay allí. Allí... ¿Cómo te diría? Es como que se favorece la gracia, te encuentras en un estado ahí, algo muy especial, sí, muy diferente. Es como Fátima, la gente solamente piensa tiendas, autobuses, turistas, chinos haciendo fotos, yo qué sé, no, hay algo más. Salte de eso, vete un poquito a las afueras. Pero lo captan, no todo el mundo a lo mejor, pero la mayoría de las personas que tengan un poquito de devoción y de fe captan ese algo especial que hay en el ambiente en esos sitios. Ahora creo que si vas a Guadalupe te ponen en una cinta mecánica para que no te puedas quedar parado delante de la imagen, para que la gente vaya circulando. Si llevan una... Se convierte un poco en un negocio. Tengo una pregunta... Perdón. Un buen sitio entonces para ir a ver es Garabandal. Sí. Pues está cerca. No, porque ni tiendas... ni grandes que sigue igual, templos. Dicen que sigue prácticamente igual que en el año 69. Yo creo que entonces el mejor ejemplo de humildad lo tiene Garabandal. Pues yo tengo una experiencia en Garabandal respeto increíble. Fátima, Lourdes, lo respeto, pero en Fátima y Lourdes aquello se ha comercializado. Pues ya cuéntanos tu experiencia para que no nos quedemos con... No, eso ya para el próximo programa. La próxima vez que nos juntemos... Yo quería hacer una pregunta porque dice ir a ver a Guadalupe. Me gustaría ir a ver a la Virgen de Guadalupe, pero la pregunta que me hago yo, ¿a cuál de los 4 templos que tiene? ¿Al anterior o al actual? Porque es que la Virgen se apareció en un sitio y dijo, quiero que me hagan aquí un templo, pero es que ya va por el 4. O sea, la han cambiado a varios templos y ahora está en el definitivo, entre comillas, no se sabe, porque quieren hacerle siempre uno más grande. Yo entiendo que la veneración es muy importante. Claro, oye, eso me impactó mucho, ¿verdad, Jesús? Que Jesús también ha tenido el gusto de haber visto Fátima, de haber estado en Fátima. Yo he tenido el gustazo de estar allí. Y es impresionante cómo le hicieron una capillita, como la Virgen pidió, una cosa, o sea, para ir a orarle, donde está lo que llaman la capilla de las apariciones, que es donde se apareció la Virgen, el lugar exacto donde se aparecía. Exactamente. Y luego tiene una basílica gigantesca, ostentosa, preciosa, en mármol blanco, con una corona de oro preciosa en el campanario y una cruz, y está aparte. ¿Vale? O sea, la Virgen quería su capillita y la tiene. Es una corona forrada en pan de oro, ¿eh? Sí. Pero bueno, y ahí están los pastorcillos. Eso pasa pero ojo, están enterrados. Pero que la Virgen en verdad, o sea, la aparición fue donde está la Virgen pequeñita, así de pequeñita, que tiene una bala. De San Juan Pablo II en la corona de oro, la tienen gastada, la bala que casi acaba con su vida, y es una capilla pequeñita y luego tiene una iglesia, una basílica gigantesca, ostentosa, catedral, como querramos llamarlo, pero está aparte. Está 200 metros aparte, no sé cómo decirlo. Así. Igual. Supongo que habrán hecho algo parecido en México. No tengo la información exacta, pero... No te vayas muy lejos aquí en España. No quiere la Virgen, no quiere grandes cosas ostentosas. O yo pienso eso. Aquí en España, que no te tienes que ir muy lejos. Aquí en España pasa con la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat, la gente va a la basílica a verla, a la Moreneta. Y se apareció, y allí no fue. La Virgen no se apareció allí. La Virgen se apareció en otro lugar distinto, una capilla pequeña, y allí está. Bueno, ¿está la Real? No, porque la Real no está. La Real está guardada. La Virgen de Montserrat Real está guardada. Y no es tampoco moreneta, es blanca. Curioso que parece que todos somos creyentes de las apariciones, pero creo que si nuestros televidentes son un poco agudos, se habrán dado cuenta de que yo, por ejemplo, yo soy creyente, me declaro católico, fiel creyente, pero yo hago mío el lema aquel del póster que tenía Fox Mulder en la serie Expediente X detrás, que se veía detrás siempre, aquel de que tenía una nave discoidal, un ovni, entre comillas, un UFO, ¿no? Y ponía I want to believe. Vale. Yo quiero creer en la aparición, pero tengo que tener algo palpable. ¿Yo creo en la aparición de Guadalupe? Pues yo creo que sí. La tilma creo que para mí es una demostración palpable y real de que es algo que se escapa a algo humano. Oye, si alguien la ha pintado y la ha conseguido hacer sin que se note que es pintada,
son la caña, macho, en el año 1531 es la caña. Pues, el resto que queréis... Me gustaría que se pronunciara uno a uno de lo que piensan. Jesús, por ejemplo, bueno, si os parece cada uno. Yo, ¿creyente, no creyente? Siempre, a ver, yo soy creyente, no practicante, pero siempre tiro, si ponemos en una balanza el dogma de la fe y la creencia en otras entidades, otros universos, otros seres, pesa un poco más el plato de otros seres. ¿Qué pasó en Fátima, verdad? En Fátima se apareció ya hablaremos cualquier en otra cosa ocasión. menos la Virgen. Si Ángel nos deja, ya hablaremos en otra ocasión. ¿Miguel Ángel? Yo opino lo mismo. Soy creyente también, ¿vale? Y sobre las apariciones marianas, pues hay mucho trasfondo, hay mucha cosa detrás todavía que falta. Por eso me he centrado también en Pedrera. En Pedrera aquello se fue de las manos. Yo creo que en un momento dado se fue de las manos, pero hay un trasfondo ahí. Hay que llegar al final, porque solamente hay ciertas personas que saben realmente lo que pasó y lo que hay allí detrás. Interesante. ¿Vale? Pero no quieren hablar. ¿Antonio? ¿Crees? ¿No crees? Claro que creo, 100%. Muchas veces, pero lo que no me gusta es lo que dice. Porque lo primero, ¿qué dice? Digamos que quiere a igual a todo el mundo. A mí me da mucha rabia. Dice, ¿pero por qué va a querer igual a ese? Que a mí, por ejemplo, que hago más. No, por lo visto, María, Dios quieren igual a todo el mundo. Eso es muy curioso y a mí me molesta. Luego otra cosa que dice, para los que quieran profundizar, porque hay gente que dice, no, quiero saber más, quiero más. Dice, ¿quieres más? Dice, pues si quieres ascender espiritualmente, el camino es el sacrificio, es el ayuno, la penitencia. Ese es el camino, esa es la rama de Jesucristo y de la Virgen María, es que no tiene otra. Y claro, en cuanto te dicen eso, ya pues como la gente como yo dice, hostia, que me duele, me voy para otro lado. Es muy complicado, pero ese es el mensaje. Confórmate con lo que tienes y no pidas más. Muchas veces es como ahora, el ser humano tiene una necesidad de sobrenatural, por eso hay tanto ovni. Fíjate el canal Historia, que antes hacía documentales de historia. Ahora cualquier documental de historia tiene los visitantes planetarios, o el Odisea, los o antiguos el Discovery. astronautas. Madre mía, que nos quieren vender. Buen día. ¿Y si resulta que los ángeles de ayer son los ovnis de hoy? Los extraterrestres. También cabe esa posibilidad, o sea, sin quitarnos valor lo que... Aquí, en cierto modo, estáis adelantando al próximo programa, por lo que veo, que irá dedicado un poco al tema OVNI. Yo creo que este tema de hoy, el que hemos tratado, creo que por lo menos ha tenido ya que picar un poco la curiosidad en nuestros telespectadores, y tenemos temas para otro programa con seguridad, porque vamos, cosas quedan en el tintero. De todos modos, quiero agradeceros que hayáis estado todos aquí, me lo agradecería a mí mismo también por haber estado, y agradecer a la gente que nos está viendo y en los comentarios pues, nos pueden hablar de lo que ellos opinan también sobre este tema. Y contarnos sus historias, si han tenido algún tipo de experiencia, por supuesto, real, paranormal, avistamiento, lo que sea, estaremos encantados de... Y tened en cuenta que el próximo programa irá dedicado al tema OVNI. Ostras, iba a decir, me apetece mucho hablar con vosotros de todo ese tema. Yo creo que es muy interesante. Yo creo, Ángel, que no podré estar, me aducirán. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo programa. Suerte. Venga, gracias. Adiós. ¡Viva México! Such a bliss, bliss, bliss. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started off. Now we're just like, think it's time to call it quits. Think it's time to call. Take me back to Mexico. That Cancun sun would turn the sun. We're high on me, wanted to vibe with me. Take me back to Mexico. That Cancun sun would turn the sun. We're high on me, wanted to vibe.